Muy bien, continuando con la sesión. Sí. Sí, es el mismo orden. No, pero lo tienes aquí. Bien. Continuando con la sesión, como les decía, damos ahora la bienvenida y le agradecemos su presencia a doña Marisa Gallero. Marisa Gallero. Bien, como ya conocemos el procedimiento, tiene la palabra por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Comú Podem y en Marea, la señora Vescanza. Financiación ilegal del Partido Popular, así como las responsabilidades políticas que se deriven de esas prácticas corruptas y, en la medida de lo posible, ayudar al mejor desarrollo de las causas judiciales abiertas contra el Partido Popular o, en su caso, ayudar a la apertura de nuevas causas. Esta comisión pasará a la historia de nuestra democracia por ser una comisión crucial para tratar de ayudar a restaurar la calidad democrática en España, tan golpeada a través de las prácticas que aquí estamos reportando. Esta comisión es enormemente importante y su testimonio así lo es, puesto que conoce en primera persona y ha dedicado mucho tiempo de su esfuerzo profesional a la investigación de un aspecto o de una de las piezas separadas de la investigación judicializada sobre el Partido Popular, y por eso le ruego que, en la medida de lo posible, responda con la mayor claridad posible a estas preguntas, pero también, además de responder, si encuentra algún elemento adicional sobre el que no es preguntada, pero que entiende que tiene particular importancia para el conocimiento de esta comisión y, en definitiva, para el conocimiento del conjunto de las españolas y de los españoles que están aquí representados, le ruego nos lo haga saber. Llevaré a cabo una serie de preguntas de tipo genérico y después entraré en detalle en algunos aspectos concretos. Insisto, le pido que, en el caso de que usted estime que hay aspectos que no se abordan o sobre los cuales nos pregunta de manera explícita, pero que entiende son relevantes para esta comisión, nos lo haga notar. Le voy a pedir en primer momento que nos explique cuál es su profesión y cuáles han sido las principales etapas de su vida profesional. Bueno, obviamente soy periodista. Para centrar la última parte, porque tengo un currículum un poquito amplio, pero, por ejemplo, cuando estalló lo que es el caso Bárcenas, en ese enero del 2013, yo estaba de directora de las mañanas de 4, con lo cual sí que llevé toda la información que salía en periódicos, la plasmaba en ese programa de actualidad que yo dirigía. De ese programa salté a un programa de investigación, que es cuando yo me pongo de lleno con el tema del caso Bárcenas, sobre todo de la pieza separada de los papeles de Bárcenas, porque justo coincide con la querella que presenta Izquierda Unida y que cae por reparto en la Audiencia Nacional. Y también estuve dirigiendo un programa de tarde que se llamaba Te vas a enterar en 4. Eso fue mi trayectoria en televisión a partir de que cierra ese programa en noviembre del 2013. Empiezo a colaborar con distintos medios y ahora trabajo en ABC. Y aparte, pues obviamente, pues colaboro con otros medios en televisión, pero ya como colaboradora. Más o menos, ¿cuánto diría usted, cuánto tiempo ha dedicado usted a investigar la financiación del Partido Popular? Bueno, el trabajo que está reflejado en el libro que publiqué en La Esfera de los Libros, Bárcenas, la caja fuerte, me llevó, porque empecé, como le he comentado, en el programa de televisión, en el programa de investigación, empecé en mayo del 2013 y lo cerré en septiembre del 2015. Eso no quita que ese es el trabajo que yo he realizado para ese libro, pero yo he seguido asistiendo pues, a todo lo que es el juicio de Gürtel, que ha sido durante todo este año atrás, y obviamente eso no está reflejado en el libro, con lo cual no he parado en el sentido de que se ha quedado ahí, sino que bueno, pues he seguido manteniendo documentación e información respecto a esa causa que es Gürtel. Sé que es una pregunta difícil, pero aproximadamente, ¿con cuántos dirigentes y responsables del Partido Popular se entrevistó usted para sacar adelante este trabajo de investigación que se ha referido Bárcenas, la caja fuerte? Bueno, yo tengo fuentes que son oficiales, que son fuentes que sí que quieren decir
que se han hablado conmigo, pero hay muchísimas otras personas que no han querido salir reflejadas. Luego, por otra parte, también realicé entrevistas para el periódico ABC a dirigentes o a ex ministros del Partido Popular, y obviamente les pregunté pues por el tema de la financiación o por el tema de los papeles de Bárcenas, y muchos de ellos sí que me dieron su opinión y salieron publicados en el periódico. O sea que sí que es bastante amplio. No podría decir un número porque independientemente hay algunos que nunca quisieron salir a la luz, o sea que son off the record. ¿Podríamos decir que usted ha hablado con docenas de cargos del Partido Popular? Sí que he hablado con bastantes. Perfecto. Usted es una experta en la financiación del Partido Popular y en el libro Bárcenas, la caja fuerte, usted comienza a hablar de las prácticas de financiación del Partido Popular como algo que nace prácticamente con el propio Partido Popular. No le voy a preguntar, para remontarnos muy atrás, sobre cómo ha funcionado la caja del Partido Popular, pero sí me gustaría que me explicara, al menos en lo que usted ha conocido a través del señor Bárcenas y de las docenas de entrevistas que ha tenido con distintos dirigentes, cómo ha funcionado esa caja. Bueno, a ver, aquí hay directamente mejor ir a informes, ¿no? Está el informe de la UDEF, que es el que arranca diciendo que esa contabilidad B arranca en 1990 con una primera anotación que es las siglas R.N, que corresponde a los 8 millones de pesetas que se supone que puso Rosendo Naseiro. Y en ese informe de la UDEF dice que fue una práctica continuada en el tiempo hasta el 2008. Eso lo tenemos como informe de la UDEF, pero en las conclusiones de Gürtel, la Fiscalía Anticorrupción, hace aproximadamente unas semanas dijo que la caja B había pruebas abrumadoras para decir que esa caja B existe, con lo cual no soy yo la que lo dice, sino que lo dice tanto la Fiscalía Anticorrupción, un informe de la UDEF, y hay distintos autos, como por ejemplo el auto de la transformación del juez Pablo Ruz, en el que también reconoce como hecho que existe una contabilidad que no se estaba regida por el Tribunal de Cuentas, o el auto de transformación a juicio oral del juez José de la Mata del 28 de mayo del 2015, que también reconoce estos hechos. O sea, que esa es la información que está plasmada por distintos autos e informes. Absolutamente. No hay muchas anotaciones y tenemos una relativa acotación de tiempo porque debemos de terminar antes de lo previsto, así que no voy a preguntarle por muchas de las anotaciones que hemos preguntado a otros comparecientes, sino por una muy concreta, porque usted mantuvo muchas entrevistas para llevar a cabo esta investigación, tanto con Luis Bárcenas como con su esposa, ¿no?, con Rosalía Iglesias. Y hay un caso en particular del que me gustaría mencionar, que es la anotación referida a la compra de acciones de Libertad Digital con fondos de la Caja B, de la Caja de Génova, ¿no?, del dinero negro del Partido Popular. ¿Podría explicarnos en qué consistió aquella operación, de acuerdo con la documentación aportada por la UDEF, con los autos judiciales y con lo que usted misma relata en el libro? Bueno, según me cuenta el señor Bárcenas, es una petición de Álvaro Lapuerta que, pues necesitan dar un apoyo a Libertad Digital y que deberían, pues a ver cómo podrían hacer comprar esas acciones. Él está acusado como cooperante, como cooperante necesario, creo que es exactamente la palabra, en la pieza de los papeles, porque también este caso también se ha llevado a Gürtel, y esa compra pues son 149.600 euros, que es la que señala la Fiscalía que por eso hay apropiación indebida de los fondos del Partido Popular, porque hay una entrega de ese dinero y termina en la cuenta de Rosalía. Pero también hay otro informe de la UDEF que dice que ese dinero no hubo apropiación indebida. Con lo cual, sí que hay un reflejo de que sí que esa compra de las acciones de Libertad Digital lo hace desde la Tesorería. Álvaro Lapuerta es el que lo dirige. Está también, que yo creo que tuvo que declarar por ello como testigo y luego lo imputó y luego lo desimputó, Ángela Cebes, y eso está la constancia, que eso está reflejado, y esos son uno de los apuntes que dan veracidad a esa contabilidad extracontable, como suele llamarla ahora el extesorero. Sí, la contabilidad extracontable es una bonita metáfora. Yo creo que en la operación de Libertad Digital hay dos elementos que quedan claros y que están ya judicialmente acreditados. El primero es la compra de acciones de Libertad Digital para poder sacar Libertad Digital precisamente al mercado, ¿no?, con dinero de la Caja B, y dos, la compra de acciones de Libertad Digital de un medio de comunicación por parte de un partido político
político, que es algo que no está permitido dentro de la legislación española. Lo que está en discusión, digamos, dentro de las anotaciones de Bárcenas es el papel de Rosalía Iglesias y el papel de los que fueron los destinatarios o los que compraron esas acciones y qué es lo que pasó después con ese dinero y con esas acciones, ¿no? En lo que usted sabe y en lo que usted conoce, ¿hasta qué punto o qué es lo que cree usted que pasó con ese dinero que se utilizó de la Caja B para comprar acciones que se pusieron a nombre de personas, entre ellas la mujer del señor Bárcenas, y que después algunas cantidades de esas acciones volvieron y otras no? Claro, hay distintas opiniones. Le digo que hay un informe de la UDEF que dice que no hubo apropiación indebida. Por otra parte, la Fiscalía dice que sí, que efectivamente que eso fue el motivo con el que tienen para decir que Luis Bárcenas se ha apoderado de fondos del Partido Popular, y por otra parte la versión de Luis Bárcenas que dice que en absoluto, que esa compra se hizo y se volvió a hacer el reintegro de la misma cantidad de nuevo a la Caja B. Esas son las distintas versiones del mismo hecho. Y como todavía no hay sentencia, pues no sabemos qué dirá la justicia sobre esto. Desde su punto de vista, ¿cuál es el motivo por qué separan las anotaciones en el año 2008 de los papeles de Bárcenas? ¿Por qué se cierra esa contabilidad? Bueno, a ver, arranca en febrero del 2009 el caso Gürtel. Normalmente dice, en sede judicial, hablando con el juez Pablo Ruz, Bárcenas dijo: ¿quién ha dicho que ha terminado? Eso fue una de sus expresiones, pero realmente cuando llega hasta ahí él ya deja de tomar notas porque él ya es el tesorero. Dese cuenta que hasta julio del 2008 el tesorero desde 1993 es Álvaro Lapuerta. Ahí se hace el cambio, o sea, es un cargo de confianza. Es Luis Bárcenas el que es el tesorero y a partir de ahí no están las anotaciones. O sea, yo me imagino pues porque pues él era ya el mismo, ya no tenía el control con Álvaro Lapuerta, que normalmente, según sus palabras, hacía el vise a las anotaciones. Sí, yo no daba por supuesto que la caja se haya cerrado. Bueno, yo no sé si está abierta. O sea, claro. Eso aquí además hay que ser muy precisos. La justicia dice que llega hasta el 2008, ¿sabes? O sea, tanto el informe de la UDEF como los autos que antes le mencioné, tanto del juez Ruz como José de la Mata. O sea, hacen hincapié que arrancan en 1990 y terminan en el 2008. No se puede decir que eso se continúa porque no hay ningún tipo de prueba. Sí, la pieza, digamos, separada de Bárcenas concluye en 2008 y efectivamente se dejan de hacer las anotaciones, según explica el propio Bárcenas, porque se inicia la investigación a mí no me ha contado que haya ninguna anotación, nada por el estilo. Le digo exactamente la frase que le dijo al juez Pablo Ruz. Exacto, ¿no? La frase que él dijo en el juzgado, que es que a él no le constaba que esa caja se hubiera cerrado, ¿no? Exacto. Esa es la frase que conocemos todos. Sí, la pregunta es, en el momento en el que Bárcenas, digamos, deja de anotar porque se inicia una investigación judicial y sabe que el caso Gürtel está empezando a ser investigado y que, por tanto, hay riesgos en esa dirección. Por lo que usted sabe, a partir de las entrevistas con el señor Bárcenas, ¿quién planifica la estrategia judicial del señor Bárcenas? ¿Quién le aconseja para formar su equipo de abogados? ¿Cómo se eligen sus abogados? ¿Quiénes son los primeros abogados del señor Bárcenas? Bueno, el primer equipo de abogados del señor Bárcenas es el bufete de abogados de Bajo y Trayero. Es el que le lleva toda la causa hasta que terminan rompiendo justo cuando entra en prisión, pues porque cambia absolutamente de estrategia y no están de acuerdo con esa estrategia, y ahí es cuando esos abogados abandonan la causa. Pero por otra parte, para contar el tema de los abogados, bueno, hay distintas estrategias, ¿no? Pero bueno, que los que le llevaban eran Bajo y Trayero. ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual se eligen esos abogados? ¿Qué es lo que el señor Bárcenas le cuenta a usted, por lo menos en la versión del señor Bárcenas, de quién elige a esos abogados? Bueno, creo que lo elige él y era una relación de confianza, vamos, o sea, durante muchísimos años. De hecho, no creo que haya ningún tipo de animadversión con ese equipo de abogados. ¿Qué papel jugaba en ese equipo el señor Gómez de la Serna? ¿Gómez de la Serna? No, es que él no está en el equipo de abogados. Pedro Gómez de la Serna no está en ningún momento como abogado de Luis Bárcenas. ¿Formalmente no está? Ni formalmente, no, nunca fue el abogado. Bueno, que a mí me conste, nunca creo que fue Pedro Gómez de la Serna abogado de Luis Bárcenas. Bien, el señor, en un determinado momento, el señor Bárcenas decide cambiar de estrategia y cambiar de abogados. ¿Cuáles son los motivos que usted conoce y que usted explica por los cuales el señor Bárcenas abandona este equipo
equipo de abogados? Bueno, no es que la abandone, es que entra en prisión, cambia de estrategia, pues porque se siente totalmente dolido por la situación de que ha terminado en prisión preventiva en Soto del Real, y a partir de ahí tiene una especie de encontronazo con sus abogados porque quiere cambiar totalmente de estrategia y porque entienden que la información que ha salido publicada, porque hasta ese momento no se había publicado que exactamente que esos papeles eran suyos, a pesar de que era un rumor que, bueno, pues que muchos periodistas conocíamos, al publicarse esa información en el diario El Mundo, los abogados no están de acuerdo, él entra en prisión y, bueno, él estaba ya en prisión y deciden romper, pero no rompe Luis Bárcenas, rompe su equipo de abogados. ¿Cómo caracterizaría usted la estrategia que lleva Luis Bárcenas, digamos, hasta que entra en prisión? Sí. ¿Y cuál es el cambio que se produce a partir de la entrada en prisión? ¿Cuál era la estrategia de defensa, digamos, que ha mantenido y la que finalmente ha defendido en su escrito de defensa que ha presentado hace un año y medio? Hombre, su estrategia de defensa era no perjudicar nunca al Partido Popular. Eso lo decía por activa y por pasiva. Eso no quita que te contara qué es lo que él pensaba, o sea, su verdad. O sea, te contaba directamente, la primera vez que me encuentro con él, lo primero que te cuenta es que los papeles son ciertos, o sea, y niega la mayor, ¿no? O sea, niega la declaración que hizo en la Fiscalía Anticorrupción en febrero del 2013. Esa declaración en sede judicial, él dice que los apuntes son de tendero del siglo XIX de un colmado, ¿no? Con lo cual él estaba negando esa contabilidad, pero nada más encontrarse con periodistas sí que aseguraba de que eran ciertos. Esa constancia no se tiene hasta que no hace la siguiente declaración el 15 de julio del 2013. O sea, cambia de versión, cambia de estrategia cuando entra en prisión. Entre el año 2009, que se inicia la investigación del caso Gürtel, la trama Gürtel, y el año 2011, ¿el señor Bárcenas mantenía una comunicación fluida con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy? Bueno, yo tengo constancia por las declaraciones que me ha hecho Luis Bárcenas y también por SMS que he podido ver, que tuvo la última reunión el 13 de abril del 2013 y el último mensaje hablando de que si podía hacer absolutamente algo, que no hace absolutamente nada, porque por cómo se ve, ¿no? De decir, todo sigue igual, o sea, ha pasado 9 meses, que es creo que era el 12 de diciembre del 2012, tiene una continua comunicación, pero también se está quejando de que, a pesar de esa comunicación, a pesar de estar continuamente reuniéndose, no hace nada. Eso también me lo menciona. Existen unas expectativas en el inicio, digamos, de la investigación de la Gürtel. Existen las expectativas por parte del señor Bárcenas de que si se logra ganar las elecciones en el año 2011, su situación judicial va a cambiar. Es una cosa de la que continuamente le está intentando desde que arranca el caso Gürtel. Bueno, pues por la particularidad de cómo arranca el caso Gürtel, ya sabemos lo que le pasó al juez Baltasar Garzón, ya sabemos que bueno, pues la consideración de esta cacería que sale el ministro Fernández Bermejo, que estaban allí, y él piensa, que eso es lo que siempre dice, que estas fiscales que están en el caso llevan desde el mismo momento que está el juez Garzón. O sea, son las mismas fiscales que arrancan la investigación, con lo cual cree que está desde el principio, ¿sabes? O sea, tienen la misma línea. Dice, ¿por qué está inhabilitado el juez Garzón y no están las fiscales que llevaron las escuchas? Ese es el planteamiento y esa es continuamente una de las cosas que continuamente habla Luis Bárcenas. O sea, tú te sientas con un Bárcenas y lo primero que te habla es de la fiscalía. O sea, es su principal obsesión. Cuando en un primer momento se archiva la causa, el juez Pedraz archiva la causa, sí, que luego se reabre, hay unas declaraciones de Federico Trillo explicando que efectivamente por fin se ha hecho justicia y que efectivamente esto lo que demuestra es que en realidad quien ha planteado todo esto es Rubalcaba y su policía, ¿no? La policía de Rubalcaba, y que todo esto es una invención, todo esto de la financiación ilegal del Partido Popular es una invención del señor Rubalcaba. En ese momento, cuando se produce este archivo de la causa por parte del juez Pedraz, digamos que Bárcenas se siente todavía protegido en su buena relación con el presidente del Gobierno y con el Partido Popular en general. Él sigue siendo parte del Partido Popular. Él está cobrando del Partido Popular hasta, según su versión, hasta el 31 de enero del 2013, que es cuando le dan el despido. Date cuenta que también seguía siendo senador hasta el 2010. O sea, él continúa con una sala en el Salón de Andalucía, o sea, tiene el ordenador, secretaria, con lo cual tiene una vinculación con el Partido Popular que, ¿sabes? O sea, sí que tiene relación, que no está todo el día hablando con... No, pero sí está allí.
era uno de ellos. ¿Se refiere a los ordenadores antes de los martillazos? A esos ordenadores. Bueno, los ordenadores, eso es una denuncia que pone el 1 de marzo del 2013 en la comisaría del distrito de Salamanca, una vez que ha vuelto de un viaje, creo que a Canadá, para esquiar, y en ese momento pone la denuncia porque sabe que han entrado en el despacho y que se han llevado los ordenadores. Y él ahí arranca lo que puede ser el caso de los ordenadores, que es una pieza aparte de lo que se juzga tanto en Gürtel como en los papeles de Bárcenas. Voy a hacer una última pregunta porque el presidente me está... en su relato, en el relato del señor Bárcenas, explica buena parte, digamos, del desenlace y de la publicación de los llamados papeles de Bárcenas a partir de la animadversión que la señora Cospedal siente hacia él. Él explica cómo todo esto, o el plan sostiene que el estallido del escándalo y las consecuencias para él en términos de cárcel, ¿no? Y de convertirlo, digamos, en el único responsable de la financiación irregular del Partido Popular, provienen de que él hace público que la señora Cospedal ha mantenido conversaciones con una empresa constructora que ha financiado parte de su campaña a cambio de contratos ilegales sobre la adjudicación de las basuras en la ciudad de Toledo y el cobro de sobresueldos que aparecen anotados en la contabilidad del señor Bárcenas. Desde su punto de vista, en lo que usted conoce, ¿hasta qué punto la mala relación entre la señora Cospedal y el señor Bárcenas tienen que ver o están detrás de la publicación de los papeles de Bárcenas en el año 2013? Bueno, más que la mala relación, aquí hay una serie de acontecimientos que es lo que yo creo que desencadena todo. Si no llega cuando él sabe que va a llegar la comisión rogatoria de Suiza en diciembre del 2012, él empieza a tener sus contactos para decir, va a llegar que tengo 22 millones de euros en cuentas ocultos en Suiza, con lo cual esa información ya la traslada a las personas que cree que son las que deben de tocar el tema para, oye, vamos a hacer, porque en ese momento pide rescindir su contrato, no continuar en el Partido Popular en diciembre del 2012, pero dice, le han regularizado el dinero. Él dice que se ha acogido a la amnistía fiscal, con lo cual pues se mantiene en el partido. Pero date cuenta que eso fue en diciembre y a partir del 16 de enero del 2013 aparece la publicación en El Mundo de los sobresueldos. Es unido una cosa con la otra, empieza a desencadenar todo. Y aquí hay una lucha de poder, obviamente. Ella es la secretaria general y él es el tesorero. Son, quieras o no, cargos de confianza dentro de lo que es la cúpula del Partido Popular. Termino ya, presidente. Digamos que de alguna manera existe una secuencia lógica que haría verosímil la versión de Bárcenas de que quien está detrás de la publicación de los papeles de Bárcenas es la propia María Dolores de Cospedal. No, nunca ha asegurado que no. Los papeles de Bárcenas no surgen por María Dolores de Cospedal. Que la comisión rogatoria, junto con el tema de que salen los sobresueldos, eso provoca que salgan los papeles, pero no es María Dolores de Cospedal la que los filtra. No digo la animadversión. No, yo no he dicho que... Yo he dicho que hay una relación entre ambos elementos y que genera una secuencia lógica que... Bueno, por lo visto no se va muy bien por las palabras que él me ha dicho. Bien. Muchísimas gracias. Gracias, señora Vescanza. Bien, en representación del Grupo Mixto tiene el uso de la palabra el señor Matute. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señora Gallero. Para realizar el libro que motiva su presencia en esta comisión en buena parte, por lo que allí plasma, usted ha señalado que transcurrió en torno a 17 meses en el que mantuvo las entrevistas con Bárcenas y con mucha gente, como ha señalado antes, que tuvo que hacer una labor de investigación y de búsqueda de documentos para el contraste y para la elaboración del mismo. En él, de alguna manera, lo que señala es la financiación en B del Partido Popular. Y en alguna de las informaciones que yo he leído, si no es más que una exageración del periodista que le realizó la entrevista, pues lo señala, y si no, pues me lo comenta, señala que le queda a usted la sensación, por no decir la certeza, de que Bárcenas tiene información que todavía se guarda y que podría tener un as en la manga. ¿Tiene usted esa sensación? Bueno, eso es lo que comentaba justo a la salida de Soto del Real y en entrevistas previas, de que él guardaba documentación, que las 2 cajas que se lleva antes del 14 de marzo, que es cuando tiene la ruptura absoluta, según sus palabras, se lleva 2 cajas
casi 3 cajas llenas de papeles. Yo he visto maletines que tienen información. O sea, no me parece que sea una persona que diga que tiene una cosa y no sea cierta. Lo que también es cierto que la mayoría de los documentos lo ha ido presentando en juicios o en sede judicial. ¿Hasta dónde puede llegar eso? La realidad no lo sé. Ya. Sí, por volver un poco al libro, podríamos decir que el libro de alguna manera recoge la financiación del Partido Popular desde sus orígenes hasta Bárcenas, ¿no? Antes, en la anterior comparecencia, hay quien ha señalado al anterior presidente del Gobierno, también del Partido Popular, el señor Aznar, como una de las personas que pudiera haber tenido algún papel en la generación de esta estructura de los sobresueldos y demás. Sin embargo, en diferentes entrevistas, se habla de 1989 como la primera ocasión en la que aparecen 8 millones provenientes de Galicia y se habla también, o usted ha señalado en algún momento, que Bárcenas es la historia de Alianza Popular-Partido Popular desde 1982. ¿Podríamos establecer de alguna manera un nexo temporal que determine que lo que se conoce como los papeles de Bárcenas no es una práctica aislada de Luis Bárcenas, sino que es una práctica heredada de una, no le llamaré tradición, pues tampoco sé si es muy honorable como tradición, pero digamos de una práctica que se venía llevando a cabo, en este caso desde los tiempos de Alianza Popular y con posterioridad en el Partido Popular? Bueno, dese cuenta que los papeles de Bárcenas que están judicializados empiezan en 1990 en la primera anotación de Rosendo Naseiro. Rosendo Naseiro es de Alianza Popular. O sea, ahí puede haber esa conexión. También tiene usted que recordar que la ley de financiación de partidos políticos no existía, con lo cual ir hacia Alianza Popular me parece que, bueno, pues que puede quedar bien como un relato, pero no creo que sea objetivo, ¿sabes? O sea, porque directamente no había, o sea, la ley no pasaba nada en ese sentido. Que no te pueda gustar es otra historia, ¿no? Y en ese 1990 está Rosendo Naseiro como tesorero. Él es el primero que cae por el caso Naseiro. Justo nada más arrancar esa contabilidad. Ve, que haya una correlación, eran los mismos personas las que estaban trabajando, porque ahí Luis Bárcenas estaba de gerente. Luis Bárcenas entra en el Partido Popular en 1982. O sea, que sí que conocía cómo se hacía. Y a él le cuenta a alguien cuál es la fórmula que hay que seguir esas anotaciones por sus declaraciones ante el juez Pablo Ruz. Sí, sí, es lo que decía, es una práctica recurrente, que si en algún momento decidieron que no fuera legal es porque bien no estaba, ni siquiera cuando no era ilegal. Pero bueno, eso es una consideración personal. Bueno, una comisión de investigación de la financiación ilegal en el Congreso, pues como está viendo ahora, en 1994, el 12 de diciembre de 1994, donde el tesorero de la Alianza Popular contó exactamente cuáles podrían ser los mecanismos para que no... pues para que eso no se diera. Eso, por ejemplo, no se ha tenido en cuenta, pero ni para el Partido Popular ni para ningún partido. O sea, las donaciones, no sé, ¿sabes? O sea, que no sean anónimas. Eso sería una de las fórmulas que a lo mejor podríamos conseguir al ser transparente de que todos supiéramos quiénes son los donantes. Que al final no se carga las tintas en esos donantes y son los que entregan el dinero. Sí, hay, o Bárcenas le transmite a usted en algún momento que tiene o posee 2 grabaciones que apuntarían directamente a Mariano Rajoy. En conversaciones con él, que yo tengo grabadas porque son entrevistas que se realizó después de su salida de Soto del Real, de estar de 19 meses en prisión preventiva, sí que me confirma que tiene grabaciones. La información que me dice que tiene esas cintas, parte de ella la ha declarado ante el juez Pablo Ruz, que es cuando entrega el último remanente de la caja B al presidente y también una copia de la contabilidad. Yo no las he escuchado y eso es importante recalcarlo porque es su palabra y es una entrevista en la que me confirma esta información, pero yo no he tenido acceso a esas grabaciones. Bien. También le comentan en alguna de las entrevistas que la autoría o la responsabilidad de lo que le hacen a sus ordenadores es de Cospedal. Es decir, Cospedal, la de la indemnización en diferido, pues parece que aplicó el reciclaje a martillazos a los ordenadores de Bárcenas, según él. Le dice que para él
a su modo de ver, ¿es una orden de Cospedal la de la destrucción de sus ordenadores? Esa correlación lo hace por las personas que están actualmente imputadas en el caso de la destrucción de los discos duros del ordenador. Pero en sede judicial, finalmente, también creo que lo apuntó, pero ni el juez lo tuvo en cuenta, ni se hizo ningún tipo de investigación, ni tampoco llamó a la señora Cospedal a declarar. Con lo cual, aquí, ¿sabes? O sea, entra dentro del campo de, ¿sabes? O sea, sí, yo le estoy preguntando. No hay ninguna correlación, ningún tipo de prueba ni nada. Aquí lo que sí que está claro es que esa destrucción de los discos duros sí que la pregunta el juez Pablo Ruz en sede judicial en julio del 2019, es cuando requiere esos ordenadores. La denuncia es del 1 de marzo del 2013 y hasta julio del 2013 no se pide esos ordenadores a la sede del Partido Popular, que es cuando entrega por parte del partido un escrito donde se dice cuál ha sido el borrado seguro que ha recibido los discos duros de los ordenadores. Bien, por seguir con cuestiones que Bárcenas le ha revelado a usted en algún momento de ese largo proceso de elaboración del libro y de las entrevistas que tuvo que realizar, Bárcenas en algún momento le define, de alguna manera, la estructura contable del Partido Popular como una estructura en la que el gerente depende del tesorero y este del presidente y del secretario general. ¿A usted le parece creíble, con lo que después ha tenido que investigar, esa jerarquía? Esa estructura, que la cuenta Luis Bárcenas también en su escrito de defensa cuando lo presentó después de abrirse el auto de transformación de juicio oral del 28 de mayo del 2015 del juez José de la Mata, yo he podido confirmar que hay notaría justo después del Congreso de la Refundación, estamos hablando ya muy largo, de 1989, que justo cuando estaba Manuel Fraga de presidente, se fueron a notaría para decir que todas las competencias a nivel económicas la tenía el presidente, el secretario general y el tesorero. Y eso está ante notario. Con lo cual eso es ¿sabes? O sea, se rige así lo que se supone que son los estatutos del Partido Popular, que es lo que llevó en su escrito de defensa el señor Luis Bárcenas para la pieza de los papeles. Sí, y añadido a eso, el señor Mariano Rajoy también le comenta en alguna ocasión el señor Bárcenas le comenta en alguna ocasión que Mariano Rajoy conocía la contabilidad B desde el principio. Desde el principio no. Eso nunca me lo ha dicho así. No, desde el principio no. 24 de enero de 2015 aparece así. Desde el principio no. O sea, de hecho, en el libro tengo recogido que, por lo que me cuenta Bárcenas, o sea, esto tampoco lo tengo yo confirmado, es que se conoce lo que es la contabilidad B a través del señor Lapuerta. Sí. Bien. Por seguir con otra cuestión. Usted comenta en el libro, o lo señala y refiere en el libro, que a Bárcenas, o así lo refiere él también, que le obligan a aforarse como senador para evitar que le pasara como a Naseiro. Eso es una conversación que tengo con el señor Bárcenas, que me dice que el señor Lapuerta, desde lo que ocurrió con el señor Naseiro, que tuvo que estar 5 días en un calabozo incomunicado sin poder saber por qué le acusaban, que automáticamente preferían que el cargo de confianza de tesorero fuera una persona aforada y que por eso le pidió que se presentara como senador por Cantabria en el año 2004. Pero no es tesorero hasta el 2008, o sea que se presentó, se supone que una legislatura antes. Sí, aunque en cualquier caso parece que el oficio contable es un oficio de alto riesgo y necesita de aforamiento para no correr luego los 5 días de incomunicación del señor Naseiro. Bueno, Bárcenas le sugiere o le señala a usted también que confirma que Rajoy y Cospedal cobraban en B y que conocían la contabilidad en B. Pero hay otro elemento que me ha llamado la atención tras leer la información de la que he podido disponer, y es que él refiere que Pablo Casado también acude a su despacho en el 2008 para pedir dinero para la campaña de Luis Pizarro, si no me equivoco. ¿Se lo transmite a usted de esa manera? Pero eso no está en el libro, eso es una entrevista en la que me preguntan y sobre todo Pablo Casado
estaba en el equipo, creo que de Manuel Pizarro, y no es nada ilegal lo que hizo. O sea, fue a verlo y esto sale a coalición porque Pablo Casado había dicho que no conocía al señor Luis Bárcenas, pero no pues porque ese dinero fuera ilícito o fuera para una campaña que no estaba, sino que era como está en campaña, vamos a intentar apoyar a Pizarro. O sea, para no sacarlo de contexto. Sí, pero pero hay que yo le he preguntado si fue a ver a Bárcenas. Para yo esto solo preguntaba porque ahora que está la campaña de la vacunación de la gripe, quizás sería mejor la de la campaña de la vacunación contra la amnesia, porque hay un montón de dirigentes políticos que juran y perjuran no haber visto nunca a Mariano Rajoy, aunque parece ser que a Luis Bárcenas, aunque parece ser que en algún momento pues hasta se reunieron con él para pedirle cosas lícitas o ilícitas. Pero eso fue por una declaración de que dijo que no le conocía y comentó esta información que pues surgió justo cuando apareció el libro, pero no era nada ilícito. Ya, pero le conocía. Usted hace una pregunta, creo que en esa misma entrevista, que me parece muy pertinente y yo no sé si podría desarrollarla siquiera un poquito, porque la verdad es que el tiempo no tengo ya mucho. Usted llega a señalar que qué ha pasado con los empresarios donantes. No utilizo la otra palabra porque tampoco sé si es textual o literal o es una licencia periodística a corruptores, pero digamos, dejémoslo en donantes. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Usted qué reflexión tiene al oído de eso? ¿Por qué no están ocupando un lugar de preponderancia como el que tendrían que ocupar, dado que no hay ilícito sin ellos? Pues mira, esa es una pregunta que me hacía en aquel momento, pero ahora resulta que la pieza de los papeles de Bárcenas sigue abierta, porque el 28 de mayo del 2015 se cerró. Obviamente, en ese auto, si te vas, aparecen creo que eran 19 donantes, los nombres absolutos y de todas las entregas que hicieron a la sede del Partido Popular, reflejadas por el juez José de la Mata, pero directamente pues están desimputados y no tienen ningún tipo de cargo, o sea, no se le juzga. Pero ahora, cuando se ha abierto la pieza, de nuevo, por la declaración tanto de Francisco Correa como de Plácido Vázquez y de Alfonso García Pozuelo en lo que es la pieza principal de Gürtel, ahora la han llamado a declarar la pieza de los papeles de Bárcenas y ahora está imputado tanto este caballero, como he dicho, Alfonso García Pozuelo, como Rafael Palencia por las conversaciones de Lezo. O sea que, bueno, esa pieza está abierta. No sabemos si de verdad el juez seguirá insistiendo en lo que son los donantes. En aquel momento no había ninguno imputado, ahora ya hay 2 de ellos imputados. Sí, voy terminando. O sea, el mismo Rafael Valencia de Gremont, que Rafael Palencia, sí, que el 15 de enero del 2014, pues ante el juez Ruz dijo que él no había donado jamás dinero al Partido Popular, aunque luego pues vaya. Bueno, en las anotaciones salen aproximadamente unos 165.000 euros. Sí, pero bueno, que luego se han podido oír las conversaciones en las que parece que lo que dijo ante el juez Ruz, verdad, de la buena no era del todo. Y termino con una cuestión. Él, y esto parece que es literal, si no pues también me lo corrige sin problema, llega a señalarle en algún momento el señor Bárcenas que ante lo que le está pasando, ante la situación que está viviendo, que si él llega a llamar a Rajoy avisando de los rumores de que podía entrar en la cárcel, no habría entrado a Soto del Real. ¿Por qué cree usted que lo dijo? ¿En qué sentido? Bueno, porque básicamente durante el último mensaje que él envía es el 14 de marzo del 2013, en el que dice que, bueno, pues que ha roto toda su relación con él. Este es un mensaje de Luis Bárcenas, no. Y a partir de ahí, él no tiene ningún otro contacto con esta persona, con lo cual piensa que en un momento dado, si este rumor que empezó a haber, pues a lo mejor hubiera pasado, pero no deja de ser una ¿sabes? Algo que no podemos demostrar. Que yo le preguntaba porque me genera una doble paradoja. Por un lado, como se dice siempre en esta sede, que la independencia judicial es inviolable, pues ¿qué más daría que Rajoy conociera o no conociera si no podría interferir en las decisiones judiciales? Bueno, de hecho, hay un dato objetivo que es que Luis Bárcenas tiene esta última reunión que le había comentado a la señora Vescansa el 13 de abril del 2012 y a la semana su mujer es imputada en el procedimiento de Gürtel, con lo cual, pues una reunión no equipara que no haya una imputación. Claro. Claro. Y de la misma manera, pues si Rajoy hubiera conocido todo eso y capacidad de discernimiento evidentemente tiene, habría visto que eso no era lícito y poco podría haber hecho. Por eso digo que aquí hay una correlación de hechos en el que tuvo una reunión y a la semana estaba su mujer imputada. Vale, nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Matute. En representación del Grupo Vasco tiene la palabra el señor Legarda.
Sí, muchas gracias, presidente, y muchas gracias también a la compareciente que nos acompaña. Yo solo, dado la hora que es y el tiempo que tenemos, le voy a hacer una pregunta que tiene varias para que me dé su opinión en el tiempo que considere. La pregunta se refiere directamente al objeto de la comisión y más o menos diría, si usted considera que existió financiación B del Partido Popular con carácter de trama organizada y en sede central y, digamos, en sedes provinciales y autonómicas, con conocimiento de la dirección, digo de la dirección más allá del tesorero, que se trataba de alguna manera que no se conociera y que cuando ha aflorado de esa manera, no, digamos, dispersa o por una serie de circunstancias, se han empleado todos los medios para destruir o contrarrestar los indicios. La pregunta sería, si cree que sí, entonces sería justo, o parcialmente, ¿por qué sí? Y si cree que no, ¿por qué no? Bueno, es bastante, lleva muchísimas variables esa pregunta. Yo lo que me puedo centrar es que en una declaración que hizo Luis Bárcenas ante el juez Pablo Ruz en abril del 2014, en la que dijo que la forma que tenía de actuar la Tesorería Nacional era igual que las regionales. Esto fue una declaración que hizo, ya le digo, en esa fecha, y es a lo que nos podríamos acoger en un momento dado para pensar que podría tener su réplica en otros sitios. Que hayan destruido tal no consta ni, vamos, o sea, sería muy aventurero apostar o decir algo sobre ese tema, por mi parte, vamos. Una parte era con conocimiento de la dirección. Con conocimiento de la dirección, ya eso sí que no lo marcó, porque ya no, ¿sabes? O sea, la cuestión es que sí que hay una tesorería donde se supone que sí que están todos, conocen toda la forma que tienen los distintos tesoreros de las diferentes provincias o comunidades, pero ya no sé si llegaba a la dirección. La que sí que marca los estatutos es el Partido Popular Nacional, que el tesorero es un cargo de confianza del presidente y que está, bueno, pues relacionado también con el secretario general. Sí, pero usted que ha manejado multitud de indicios y multitud de fuentes, ¿cuál es su impresión? Bueno, es que aquí mi impresión, perdone, no lleva a ningún puerto. Muchísimas gracias, muchísimas digo. Gracias, señor Legarda. En representación del Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella. Gracias, presidente. Intentaré ser breve, pero, en fin. Gracias, señora Gallero, por estar aquí, por comparecer. Ya sabe que desde Esquerra Republicana valoramos especialmente las comparecencias de los periodistas, de las periodistas, y en este caso usted, porque es la autora de un libro que yo creo que marca o pone en valor muchas de las cuestiones que se han ido desgranando en las distintas informaciones. Me estoy refiriendo a los papeles de Bárcenas, porque en algunas de sus páginas existen perlas que no tienen, en fin, yo creo que dicen verdades como puños y que en todo caso en los distintos juicios que se van a ir celebrando seguramente van a quedar corroboradas, como cuando dijo el señor Bárcenas: la única consigna que llevaba con mi abogado era no perjudicar al partido y decir que los papeles no son míos, si cuento la verdad destrozo el partido, hay soporte documental a escala nacional, facturas y documentos que comprometen más de lo que ahora puedo decir, recuerda que hemos llegado a un pacto de no agresión, cobran en negro porque no querían que se reflejase nada, me llegaron a proponer que repitiese los originales, son partes de fragmentos sacados del libro, modificando determinadas fechas y conceptos para dar la sensación de que se habían manipulado y así desmontar las fotocopias. En todo caso, yo le haré preguntas muy concretas. ¿Le consta por alguna de sus fuentes de trabajo o para la elaboración de su libro que el Partido Popular tenía una contabilidad paralela, eso que han llamado contabilidad B? Bueno, eso, como le he marcado antes a la señora Vescanza, está no solamente dicho en sede judicial, sino lo ha aseverado la Fiscalía Anticorrupción, informes de la UDEF y 2 autos de jueces. Lo que sí que no tenemos es ni juicio, porque no hay fecha de juicio de los papeles de Bárcenas, ni tampoco sentencia. Pero que hay una constancia de que había una contabilidad
en el tiempo, desde 1990 al 2008, lo dicen los distintos organismos que acabo de mencionar. ¿Esto se lo reconocía usted al señor Bárcenas directamente? Sí, es una de las cosas primeras que me reconoce, porque en aquel momento, cuando yo me entrevisto con el señor Bárcenas, estamos hablando de mayo del 2013, todavía se hablaban de las fotocopias de los papeles, no había original. El original no se presenta en la Audiencia Nacional hasta el 9 de julio del 2013. Hasta ese momento no hay constancia de que no sean fotocopias. Esa entrega de ese original en la Audiencia Nacional del 9 de julio del 2013 es el que desemboca en su declaración del 15 de julio, cuando reconoce la contabilidad B en sede judicial. También me parece que ya lo ha dicho usted, que le podría constar o le consta que esa contabilidad paralela se inicia con el señor Naseiro. Arranca con una anotación que pone R.N. Esa consideración la hace un informe de la UDEF en el que dice que R.N. pues puede ser el señor Rosendo Naseiro, y está confirmado por el señor Bárcenas ante el juez Pablo Ruz, diciendo que efectivamente que es Rosendo Naseiro y que le hizo la entrega de esos primeros 8 millones de pesetas. ¿Le consta que durante la existencia de esta presunta contabilidad B o supuesta contabilidad B del Partido Popular se han beneficiado cargos dirigentes del Partido Popular de la misma? Es decir, que han recibido dinero de esta contabilidad B. Si vamos al auto del 28 de mayo del 2015 del juez José de la Mata, dice que ha habido retribuciones y pagos. Pero si también te vas a los hechos que se van a juzgar, no hay ningún político que vaya a ser juzgado por estas retribuciones. Con lo cual no va a ser un objeto de, bueno, pues para saber exactamente ¿sabes? Si eso es lícito o ilícito. Están las anotaciones realizadas, pero no se va a juzgar esos hechos. Por tanto, la contabilidad, la presunta contabilidad paralela o B tenía una vertiente que era el pago en metálico mediante sobres a diferentes dirigentes del Partido Popular. En dependencia de la valoración jurídica o la reprochabilidad que pudieran tener determinadas conductas. La pregunta es si la contabilidad paralela del Partido Popular, la presunta contabilidad paralela, tenía una vertiente. Tenía otras cuestiones, pero una de las vertientes era el pago en metálico a dirigentes políticos. Así lo confirmó el señor Bárcenas al juez Pablo Ruz. Y además el señor Pablo Ruz fue anotación tras anotación diciendo quién era cada una de las personas que salían en esos papeles. Y excepto 2 o 3, casi todos dijo sus nombres. Esta presunta contabilidad paralela o supuesta contabilidad paralela, como se prefiera, se nutría de donaciones no registradas ni declaradas por el Partido Popular en la contabilidad que se entregaba al Tribunal de Cuentas. Eso es una de las informaciones que saca a colación también los jueces, de que y además es el primer hecho del auto de apertura del juicio oral en el que esa contabilidad no estaba vigilada por el Tribunal de Cuentas. Esa información, esas cuentas no estaban llegando al organismo que supuestamente tiene que estar vigilando las entregas. ¿Quiénes eran los principales donantes o los que aparecían como donantes a esta presunta contabilidad B? Pues hay hasta una relación de 19 donantes, bueno, pues que son distintas empresas constructoras en las que, como ya he dicho, el único que ha estado imputado en las dos piezas, tanto en Gürtel como en los papeles de Bárcenas, es el señor Alfonso García Pozuelo, que llegó a un pacto con la Fiscalía en el caso Gürtel, pero francamente tampoco contó esas entregas que hizo en la caja B, a qué adjudicaciones y a qué obras se referían. Y en la pieza de los papeles de Bárcenas, cuando fue llamado a declarar, no comentó nada, no quiso declarar, a pesar de tener ese pacto con la Fiscalía que se supone que está colaborando. Por tanto, usted no me podría afirmar que existe una relación causa-efecto en relación a las donaciones de determinados empresarios y las posteriores adjudicaciones públicas de las administraciones donde gobernaba el Partido Popular o donde gobierna el Partido Popular. No, y de hecho, mencionando que en noviembre del 2014 la Intervención General del Estado presentó un informe al juez Pablo Ruz donde decía que no parece existir correlación temporal entre las aportaciones de fondos contabilizados y los volúmenes de contratación al analizar las adjudicaciones, con lo cual eso fue un informe que se presentó entonces cuando estaba abierto todavía el caso y que hace que el juez José de la Mata lo recoja, de que no son finalistas
Por eso los desimputa a todos. Y por eso digo que ahora es muy interesante ver qué ocurre con esa pieza, porque a raíz de las grabaciones que se han hecho en Lezo, que se han incorporado los papeles, sí que ha pedido la imputación del empresario Rafael Palencia. En los asientos contables del señor Bárcenas aparece en 35 ocasiones un tal M. Rajoy, 35 apariciones a lo largo de 11 años y por valor de más de 300.000 euros. ¿Cree usted, quién cree que puede ser, en relación al listado de personas que aparecen en estos papeles y que ostentan cargos en el Partido Popular, quién puede ser este señor M. Rajoy? Bueno, ya sabemos que indiciariamente comentó el señor Manuel Morocho quién era la persona. Además, esta anotación de M. Rajoy aparece justo en los papeles originales que se presentan el 9 de julio del 2013, que es el que hace que abra la causa y lo declara Luis Bárcenas en sede judicial. O sea, que esa es la constatación de esto. Pero igualmente, como he dicho, no se recoge en el auto del juez José de la Mata ningún tipo, o sea, no se juzga estos hechos. Porque a usted le consta que exista alguna persona en el Partido Popular que responda a M. Rajoy, que no sea el presidente del Gobierno español y que tenga unos cargos semejantes o paralelos o similares. No le consta. No. Perfecto. El resto de anotaciones o asientos contables del señor Bárcenas, en los que se detalla corbatas presidente o trajes de Mariano, por la época, ¿a quién cree usted que se corresponden? Eso también fue una declaración que hizo ante el juez Pablo Ruz y le comentó en sede judicial que hacía falta un cambio de vestuario para el señor Rajoy y que por eso, ¿sabes? O sea, que se hizo esas compras y que directamente la asumió lo que es la sede del partido. Pero, francamente, tampoco sé si sabía de dónde procedía el dinero cuando se compraron los trajes. Vamos a ver, ¿a usted no le parece extraño que no comparezca en ningún sitio el señor M. Rajoy a dar explicaciones sobre estas percepciones dinerarias? Le pregunto si no le parece extraño. Bueno, a usted. Es que primeramente todavía no está cerrada la pieza, con lo cual, de hecho, el señor Mariano Rajoy sí que se ha sentado como testigo en la pieza de Gürtel cuando muchos de los acusados han dicho que en el 2014 dejaron de trabajar, en el 2004, perdone, que me he confundido de fecha. En el 2004 dejaron de trabajar con Correa nada más llegar como presidenta del Partido Popular, o sea, y que se quedó con Valencia, con Majadahonda, Pozuelo, y un poco esa era la trama por donde siguió la red de Francisco Correa. Eso lo ha declarado tanto el señor Rajoy antes del juicio como los propios acusados en sede durante el juicio de Gürtel. En toda esta historia de las donaciones al Partido Popular, en las que se fundamenta esta presunta financiación ilegal del Partido Popular, ¿usted cree que hay algo más que la financiación ilegal? Es decir, por ejemplo, la obtención o la compra de voluntades políticas, que no es únicamente la financiación ilegal de un partido, en este caso la presunta financiación ilegal del Partido Popular, sino que además podría haber la compra de voluntades políticas para la obtención de determinadas resoluciones en determinados gobiernos y en momentos concretos. Resoluciones administrativas, urbanísticas, etcétera. No, eso no he podido tener constancia, lo siento mucho. El pasado día 26 de junio de 2017 el señor Bárcenas vino a esta comisión y no abrió la boca acerca de los papeles. Y lo poco que dijo fue más bien para proteger al Partido Popular. ¿A qué Bárcenas debemos creer? ¿Al de su libro, al que admite sin tapujos haber mentido ante el juez en un primer momento, negando la autoría de los papeles para luego confirmarla, al que admite que Rajoy estaba comprometido por estos papeles, al que admite la práctica de entregar sobresueldos, que la práctica de entregar sobresueldos en el Partido Popular era común en el Partido Popular, o al que vino aquí y calló y no dijo nada? ¿A qué Bárcenas usted cree que debemos creer? Bueno, la primera comparecencia que ha mencionado es la de la Fiscalía del 23 de febrero del 2013, donde negó los papeles. Ahí estaba todavía
en relación con el Partido Popular y no había roto. Cuando está en 15 de julio del 2013 ya está en Soto del Real y ha cambiado de estrategia. A mí, desde el primer momento, me ha ratificado una información que me sigue ratificando ahora. ¿Qué ocurre? Que tenemos que ver que ha estado durante un año el juicio del caso Gürtel. El caso Gürtel no tiene nada que ver, aunque sí que se ha mezclado dentro del tribunal con los papeles de Bárcenas. Es otro procedimiento diferente, son otros tiempos diferentes. Aquí, en la cuestión de Gürtel, pues francamente ha salido lo que es la caja B por lo que es la libertad digital y por una serie de cosas para decir si son reales o no son reales. Pero no hemos entrado, de hecho, ni de lleno en esa causa. ¿A quién debemos de creer? Yo creo que él va siguiendo esa estrategia de no tener animadversión a su partido, porque ha estado casi 30 años con él, pero sí que efectivamente dejar las cosas claras. Y eso lo podemos descubrir en sus escritos de defensa. ¿A quién señala o a quién deja de señalar? O en la comparecencia en su alegato final en Gürtel de su abogado. Si te das cuenta, ahí sí que continúa con una misma línea. En todo caso, y finalizo ya, señor presidente, ¿cuándo cree que el señor Bárcenas falta la verdad? Lo digo para concretar un poco más. ¿Cuando niega la existencia de la caja B o cuando lo admite? ¿Qué Bárcenas falta la verdad? ¿El que la niega o el que la admite? Pues mire, esa misma frase la utiliza su abogado Joaquín Ruiz de Infante en el alegato final en el que dice ¿miente Luis Bárcenas cuando niega la caja o dice la verdad cuando la afirma? Porque, claro, si la Fiscalía Anticorrupción ha dicho que la caja B está abrumadoramente justificada y aprobada, pues obviamente tenemos que decidir quién es el Luis Bárcenas con el que nos quedamos. La Fiscalía Anticorrupción parece que se ha quedado con el Luis Bárcenas que admite que esos papeles son ciertos. Muchísimas gracias. De nada. Muchísimas, con énfasis finísimas. Gracias, señora Capella. En representación del Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Cantó. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias por su comparecencia, señora Gallero. Yo se la quiero agradecer por dos motivos. Primero, por el hecho de estar aquí e informarnos, y segundo, también por su trabajo. Creo que su libro nos ha servido a muchos para entender exactamente de qué estamos hablando, el objeto de esta comisión, y a mí personalmente me sirvió de mucho, no solo para entenderlo, sino, por ejemplo, para preparar la comparecencia del señor Bárcenas el día que vino hace ya meses al Congreso de los Diputados. Yo sé que ese día usted estaba aquí también y pudo ver esa comparecencia. ¿Le extrañó que el señor Bárcenas no hablara? No me extrañó porque justo cuando arranca el juicio del caso Gürtel, la estrategia de defensa que tiene Luis Bárcenas es de no hablar porque tiene procedimientos abiertos, ya ha arrancado ese juicio que nos ha tenido hasta 13 meses allí en la Audiencia Nacional de San Fernando, con lo cual en ese momento él no estaba dispuesto a hablar de causas penales que ni siquiera están cerradas, como son los papeles, ni de otra en la que va a ser juzgado. Por eso no me extrañó nada, porque es la línea que está utilizando últimamente, de no hablar porque está ya como se dice, en el corredor, ¿no? Había dos posibilidades de decirlo, ¿no? Una era esta, que obviamente es cierta, y quería saber si para usted también era cierta en el cambio de estrategia del señor Bárcenas, que se vio visibilizado también durante ese día, porque fue un cambio de estrategia doble. Él dejó de acusar al Partido Popular, pero incluso el Partido Popular dejó en aquella comparecencia de acusar al señor Bárcenas e hizo una intervención que probablemente usted también recordará, en el que, no sé, perdón por la expresión, pero les faltó besarse, ¿no? Dos partes que habían sido tan agresivas entre una y otra, porque tanto el señor Bárcenas acusando al Partido Popular de formar parte de ese entramado de financiación ilegal y el Partido Popular acusando a Bárcenas de mentir, etcétera, etcétera, en aquella comparecencia, no sé si usted tiene la misma impresión que yo, se comportaron de manera muy amigable. ¿Tuvo usted esa misma impresión? Bueno, yo creo que, a ver, más que evaluar la comisión y su comparecencia aquí, sí que yo he tenido conversaciones con Luis Bárcenas a raíz de que cuando arranca el juicio del caso Gürtel y sobre todo de informaciones que salen de que si hay pacto o no hay pacto y francamente
cada vez que se lo he preguntado me ha dicho que no hay ningún tipo de pacto porque se demuestra andando, se demuestra porque la Fiscalía Anticorrupción en su escrito final le sigue pidiendo... Le iba a preguntar sobre eso. Claro, sobre le sigue si pidiendo usted cree 39... o no que había un pacto, pero simplemente le preguntaba sobre su apreciación durante aquella comisión en la que de repente algo cambió. Usted y cualquier otro español que haya estado medianamente informado había visto como las acusaciones. Pero es que eso entre cambió ambos. antes, por eso a mí no me extraño en ese momento porque hubo un cambio. ¿Cuándo cree usted que cambió? Pues cambió cuando hubo, ha habido momentos en los que sí que tanto Luis Bárcenas como dirigentes del partido, no le digo que el partido, sino sí, personas concretas, sí que cuando le acusan de delincuente, sin el presunto delante, pues eso es para él una agresión y automáticamente pues no tiene ningún tipo de perjuicio de seguir adelante con cualquier medida. Pero si eso no luego lo nota, cambia, me está claro, diciendo. pero eso no cambió en la comparecencia de la Comisión de Investigación, sino que cambió antes. ¿Y por qué cree usted que cambió? Porque me imagino que, porque los lleva a los juzgados. Esos son querellas que se han presentado y han tenido que dar la cara por una parte y por otra. Con lo cual yo me imagino que si tú tienes la causa de Gürtel, que te piden 39 años de cárcel ahora, que la ha bajado 3 años la Fiscalía, tienes la de los papeles de Bárcenas donde no tienes miles de procedimientos, pues es una forma de acotar. ¿Cuándo empezó usted a investigar la financiación ilegal del Partido Popular? Yo arranco con la investigación en mayo del 2013, justo cuando dejo la dirección de las Mañanas T4 y paso a un equipo de investigación de una productora de televisión. ¿Cuánto tiempo ha dedicado a esta labor? Pues esta labor, independientemente de la que hice en la productora, pues estuve, como he dicho, creo que hasta septiembre del 2015, independientemente de que he continuado hablando con protagonistas, pero por el arranque del juicio del caso Gürtel. Antes hablaba de su libro, de Bárcenas, La caja fuerte. ¿Cuáles cree usted que son las principales conclusiones a las que se llega con ese trabajo periodístico que usted hizo? Bueno, yo creo que muestra una cronología de por qué ocurren cosas. O sea, no solamente estamos viendo los movimientos sino que hay muchas casualidades, ¿no? O sea, esa comisión rogatoria que llega, que se junta con la filtración de los sobresueldos en el periódico El Mundo, va uniéndose todo para crear una especie de tsunami en la que, bueno, pues seguiremos inmersos, porque como no hay fecha para el juicio de los papeles de Bárcenas, esta información y esto que continuamente ocurre y continuamente recurrimos va a estar presente sí o sí. ¿Usted? A pesar de que ha habido, o sea, ya hemos tenido comisiones urgentes en el Congreso, seguimos debatiendo de este mismo tema desde el 2013, porque sí que se ha hablado en el Congreso. No podemos decir que no se ha dado la cara para hablar de esto. Que ha habido responsabilidad. Y se va a seguir hablando. De hecho, esta supuesto. comisión sigue abierta y seguirá con el tema. Ha dicho usted que antes ha dicho usted que se entrevistó con dirigentes del Partido Popular en los que sí que no podía nombrar en el libro y otros con los que no. Evidentemente no le voy a preguntar por aquellos a los que no puede nombrar, pero sí le agradecería que me indicara algunos con los que se entrevistó y sí pueda dar nombres. Que sí puede, pues por ejemplo, gente que sí que ha salido en entrevistas que he publicado en el periódico ABC. Pues por ejemplo, Abel Matutes me dijo, si no había ni caja A, ¿cómo iba a haber caja B si estábamos en deuda? Estamos pensando que nos vamos a Alianza Popular y Alianza Popular solo tenía 9 diputados. O sea, es la época en la que está arrancando como partido político y ahí están los casos de financiación que se empiezan a arrancar o sea, a los que acusan es directamente al PSOE. ¿No? En ese momento no está el Partido Popular en ningún procedimiento. Y gente, pues también he estado hablando con otras personas que le pusieron querellas, pero sí me gustaría no empezar a dar nombres, si le parece bien. ¿Porque le podrían caer querellas? No. ¿Ha tenido usted alguna presión, alguna querella por parte No, es que yo no he recibido ningún tipo de presión, o sea, no, y francamente, pero ninguna. O sea, en ese sentido de todas las personas que han estado aquí declarando, me puedo sentir bastante afortunada porque nadie me ha... No, nadie. No ha habido ningún tipo de presión. ¿En cuántas ocasiones ha conseguido reunirse con el señor Bárcenas? Bueno, he perdido la cuenta, la realidad. ¿A qué otras personas
ha entrevistado que no sean dirigentes del Partido Popular para conocer exactamente cuál era la dinámica de la que hablaba en el libro? Bueno, también estuve hablando con dirigentes que ya no están, obviamente, pues, por ejemplo, Jorge Bestringe me ayudó muchísimo a entender lo que era la financiación del Partido Popular en Alianza Popular, porque él era el secretario general y él estaba mano a mano en ese momento con Ángel Sanchís. Y, bueno, él mismo me ha declarado, y que aparece en el libro, de que en aquel momento pues la financiación era como el salvaje oeste, y da cuenta detalles de cómo era esa financiación. Jorge Bestringe te hace un panorama muy... ¿Algún detalle? Bueno, él habla de unas entregas de dinero de un empresario que directamente luego a lo mejor le dieron una adjudicación. No me acuerdo exactamente cuál, pero exactamente el nombre y tal, pero sí que menciona una serie de cosas, y no solamente a mí, en varias entrevistas ha estado Pero este sería el información. nudo gordiano de lo que estamos y de lo que nos ocupa aquí, ¿no? Cómo a cambio de otorgar un contrato público se recibe una contraprestación. Sí, pero es el único que me lo ha confirmado, ¿eh? O sea, la mayoría de la gente con la que me he sentado a mí me niega que sean contratos finalistas. O sea, me dicen... Que los empresarios lo hacen por interés. Hay un interés de conocer, hay un interés altruista. de decir, hay un interés de se entrega ese donativo y se hace partícipe a las altas instancias del partido, pero a cambio de nada. Eso continuamente me lo marcan, y la única persona que no me marcó eso... Si esos empresarios lo hacían solamente de manera altruista, ¿por qué cree usted, como he leído en su libro y en algunos otros lugares, que estaban tan interesados de que los jefes o los de arriba del Partido Popular se enteraran de que habían hecho esa donación altruista? Bueno, pues me imagino que todo el que, esto ya es una apreciación, el que entrega dinero quiere que se sepa que se da. Por eso digo Aunque que lo haga de manera altruista. Claro, o sea, que por eso digo que la comisión de investigación que he mencionado de financiación ilegal del diciembre de 1994, lo importante que decía era que las donaciones no dejaran de ser anónimas, porque el dinero sería transparente, todo el mundo sabríamos de dónde viene. De lo que vamos hablando también es de que ese dinero que donaban esas grandísimas empresas al final era utilizado de dos maneras. Una para financiar campañas, partido político, etcétera, etcétera, y otra en la que parece que algunos sustraían dinero para dar sobresueldos o incluso, como decían algunos sobre el señor Bárcenas, para ir haciendo una quita o un tanto por ciento de este dinero que se está manejando. ¿Es eso adecuado? Pues mire, lo de las campañas electorales no está en ningún sitio. O sea, no hay ninguna correlación de ese dinero entregado con pagos de campañas. Lo único que hay es que Luis Bárcenas sí que reconoció que su candidatura al Senado sí que pagó los gastos electorales a través de la Caja B, y eso lo mencionó ante el juez Pablo Ruz. Pero es lo único que hay del tema electoral. No hay ninguna correlación. Tras el trabajo que ha realizado usted y las múltiples entrevistas, ¿considera probado que existía una contabilidad B en el Partido Popular? Bueno, es que la contabilidad B yo creo que ya está dado por hecho, ya le digo, por distintos organismos, desde jueces, informes de la UDEF y Fiscalía, aparte de que me la ha confirmado la persona que fue, como él dice, el amanuense. El amanuense le dijo a usted que esa contabilidad existía. ¿Y cuáles cree usted que son los documentos o los testimonios, aparte de los de ese amanuense, que confirman que sí que existía esa contabilidad B? Bueno, nada más salir el 31 de enero, antes de dar una rueda de prensa en Génova, la secretaria general de ese momento iba a decir, porque hubo dos comunicados, tanto de Álvaro Lapuerta como de Luis Bárcenas, negando esa contabilidad, y Pío García Escudero reconoció los apuntes. Pío García Escudero, que también en sede judicial ha dicho que luego lo devolvió, ese dinero. O sea, que ese dinero lo entregó, pero también lo devolvió. Y aparte también está confirmado pues desde Eugenio Nassarre, Calixto Ayesa, Jaume Matas, que fue un dinero para un piso, creo que también era Luis Fraga, también por el mismo concepto, gastos electorales para una campaña electoral, y no sé si me dejó alguien más. Que luego, por tanto, estamos Jaime hablando Ignacio de del eso. Jaime Ignacio del Burgo también. No solamente un juez, sino también altos dirigentes del Partido Popular han declarado entonces y han prestado testimonio admitiendo que existía esa contabilidad. Por eso llega a la conclusión la Fiscalía Anticorrupción de que hay una Caja B confirmada, porque tomó declaración como testigo a distintas personas que salían y que habían confirmado esa existencia. ¿A qué se refiere usted cuando habla del Triángulo de Génova?
Pues eso me refiero al acta notarial que le comenté a la señora Vescanza, en el que en enero del 1989, cuando después del Congreso de la Refundación, van ante notario para elevar que las altas competencias, tanto económicas como de administración de lo que es el partido, estaría el presidente, el secretario general y el tesorero. Y esto también me lo confirmó en su día Jorge Bestringe, que era secretario general de Alianza Popular. Y es una fórmula que, aparte, la ves reflejada en lo que son los estatutos. Y además, cuando fueron a declarar en sede judicial, en el juicio de Gürtel, distintos ministros del presidente José María Aznar reconocieron que el tesorero es el que pues tiene estas funciones y no el gerente, y que estaba vinculado pues a lo que es el partido. ¿Considera probado que altos cargos del Partido Popular recibían sobresueldos? Que si queda constancia de que recibían sobresueldos, también lo comenta el auto del juez José de la Mata, de que había retribuciones, y estas retribuciones, los nombres concretos sí que se comentaron en sede judicial, como comenté antes, que el juez Pablo Ruz le preguntó nombre por nombre. ¿Tiene constancia de que el señor Mariano Rajoy recibiera también estos sobresueldos? Por lo que declaró en sede judicial y por lo que me comentó en persona, pero sí, o sea, por estas declaraciones sí. Sí. Pero indiciariamente, porque obviamente volvemos a lo mismo. No está juzgado, no hay sentencia, no hay ni siquiera fecha de juicio. Sí. ¿En qué pruebas se basaría para hacer esa afirmación, y si considera usted cierto que existen unas grabaciones que lo demuestran? Las grabaciones, como le he comentado antes a otro de sus compañeros, no las he escuchado. Sí que me dicen que fue el último día cuando cierra la caja y el remanente de 4.900 euros, creo que es lo que quedaba, se lo entrega al presidente antes de abandonar lo que es su puesto. ¿Es esa la tesorería grabación en la que le entrega a Mariano Rajoy un sobre con 4.900 euros? Sí, eso también lo contó al señor juez, a Pablo Ruz. Y una copia de la contabilidad. Y una copia de la contabilidad. ¿La fecha aproximadamente? Eso fue en marzo de 2010, aproximadamente. ¿Cómo supo o cómo se enteró de la existencia de esa grabación? Bueno, fue una de las entrevistas que le hice nada más salir de Soto del Real y que grabé en su día. ¿Considera usted que, por lo tanto, no solamente Mariano Rajoy, sino otra parte de la, llamémosle, cúpula del Partido Popular eran conscientes de toda esta trama? No puedo tener constancia de eso, porque de hecho, curiosamente, cuando yo estaba de directora de las mañanas T4, pues obviamente cuando aparecen los papeles de Bárcenas en El País, empezamos a llamar a gente para confirmar, y había muchos que francamente sí que estaban sorprendidos de que esta práctica existiera. O sea, no se puede decir que esto fuera vox populi. Tras el despido de Bárcenas del Partido Popular, los discos de los ordenadores son destruidos. ¿Sabe usted o le ha comentado en algún momento el señor Bárcenas si existe otra copia de aquella información? A mí me comenta de que sí que tiene copias de esos discos duros. Eso me lo comenta. Además, se lo pregunto en varias ocasiones, porque le digo, ¿qué interés tienes en saber qué pasó con los discos duros si tienes copia? Y es básicamente pues para saber qué ocurrió con ellos. Y porque había uno que le gustaba bastante, porque decía que era bastante operativo, o sea, que le gustaba el ordenador. El ordenador. Por lo tanto, le confirma que están en su poder, de alguna forma. Que hizo una copia, y además la frase que me dice es como una especie de seguro de vida. ¿Le indica qué información contenían esos discos duros para que el Partido Popular tuviera tanto interés en destruirlos? Bueno, a mí concretamente no me lo detalla, pero sí que se lo detalla a la jueza Rosa Freire cuando va a declarar en sede judicial, porque tuvo dos declaraciones. Una primera antes de que hablaran el informático del Partido Popular, y otra después, y bueno, pues cuenta de que pues había desde recibís, había campañas electorales, menciona una serie de apuntes concretos que habría dentro de ese ordenador, pero ya le digo que se lo dijo a la jueza Rosa Freire. ¿Él le comentó en algún momento quién pudo tomar esa decisión, la de la destrucción de los discos? Bueno, ¿O usted tiene algún indicio que la conclusión que llega es que fue un informático, pero no tiene pruebas. O sea, él piensa de que fue un informático pues porque el trabajo es de un borrado seguro en el que hay que hacer una pasada de 35 veces. Pero nadie le dio la orden al informático. Hombre, alguien tiene que darle la orden.
Él no le dijo en ningún momento quién pudo ser la persona que le dio esa orden. Muy bien, me gustaría seguir, presidente, pero sé que debemos ser... Sí. Es cultura. Sí, sí. Muchísimas gracias de nuevo, señora Gallero. Gracias. Pues nada, no hace falta que le reitere la satisfacción que me produce esa decisión que ha tomado. Esto, bien, en nombre del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Rodríguez García. Gracias, presidente. Gracias, señora Gallero, por estar en esta comisión. A estas alturas de la comparecencia y de la mañana prácticamente todo está dicho. No quiero obviar la valoración que desde mi grupo hacemos de su profesionalidad y, desde luego, que valoramos sus fuentes y el trabajo que ha desarrollado durante este tiempo, fundamentalmente en lo que se refiere a Bárcenas y sus papeles. Normalmente en esta comisión nos suele estar pasando que la actualidad informativa se nos va colapsando con los trabajos de la misma, y también en esta semana pasada veíamos cómo nuevas decisiones judiciales se solapan con los trabajos de esta comisión, y me estoy refiriendo a las últimas cuestiones que hacía el diputado Cantó sobre el borrado de los discos duros del señor Bárcenas. Y voy a hacer un inciso porque he escuchado algunas cosas esta mañana que creo que conviene aclarar a los efectos de los trabajos de esta comisión y también de la opinión pública, porque en algún caso se han dicho cuestiones que no son exactas o que no se refieren a la realidad. Y lo que ha ocurrido la semana pasada en relación a los hechos que se están juzgando es que la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el procesamiento del Partido Popular, de la actual tesorera, entre otros, por el delito de encubrimiento tipificado en el Código Penal en el 451, que parecía no entender el anterior portavoz del Partido Popular, porque se destruyeron los discos duros de los ordenadores en los que trabajaba Luis Bárcenas, además también de delitos de daños informáticos. Es decir, esto es un hecho que abre un juicio oral en el que el Partido Popular está en estos momentos ya procesado. Este responsable informático del Partido Popular dijo que se resetearon estas memorias hasta en 35 ocasiones, las rayó y después las tiró a la basura. Es decir, los que no somos expertos informáticos podemos entender que lo hizo a conciencia, que no fue una cosa como para volver a utilizar el ordenador, sino que a conciencia quería borrar toda la información que pudiera disponer ese ordenador, y que ya hemos visto también por la información que disponemos de los documentos tanto del juzgado de instrucción que ha llevado el caso como ahora de la Audiencia Provincial, que se trataba de documentos muy relevantes. Y, de hecho, dice y se ratifican en ellos tanto la juez del caso como ahora la Audiencia Provincial, y esto nos parece muy grave, dicen que se impidió con el borrado datos muy importantes para la realización de una diligencia relevante en una causa criminal de indudable trascendencia. Es decir, que los jueces nos están diciendo que efectivamente lo que estaba haciendo el Partido Popular es intentar obstaculizar la labor de la justicia. Y ya nos parece grave que el principal partido ahora en el Gobierno, el Partido Popular, haya estado financiándose 20 años ilegalmente, como para que, además, en lugar de ayudar a la justicia, lo que está haciendo es obstaculizar su trabajo. Y sobre esta cuestión, sobre los discos duros y la destrucción de las pruebas, no sé si usted puede añadir alguna información, ya ha hablado sobre ello. Me interesa especialmente saber si usted ha hablado con el señor Bárcenas por qué retiró la acusación en este caso. Él desistió de la causa el 14 de septiembre de 2016 y se ha comentado con él la noticia de la semana pasada sobre la imputación del Partido Popular en este caso. Bueno, en la cuestión del borrado de los ordenadores, que a lo mejor, pues efectivamente, a mí que rayen 35 veces y lo tiren a la basura me suena que a lo mejor ha habido una insistencia, pero sí hay que remarcar que cuando lo pide el juez Pablo Ruz, que ha ocurrido con estos ordenadores, el Partido Popular presenta el 19 de agosto del 2013 un documento en el que sale cómo es el borrado seguro de un ordenador, y aparece esas 35 veces. O sea que esto que se ha quedado ya como un argot político para hablar de los discos duros, de que se pasaron 35 veces, aparece en el documento que entrega el Partido Popular en sede judicial. O sea que es una información que parte del propio partido. Por otra parte, cuando le he estado... ¿Por qué renuncia? Bueno, hay que pensar que esta causa se abre por, creo que Izquierda Unida y los Verdes. O sea, esto no es una causa que abre Luis Bárcenas. Él se apunta a lo que es la acusación, pero tiene una fecha de entrega que es el 9 de septiembre
9 de septiembre del 2016, es hasta la fecha que tiene el límite para presentar un escrito de acusación. En ese momento falta nada más que un mes o menos de un mes para arrancar Gürtel. Y es el motivo por el que él me cuenta de que o sea, no se presenta el escrito de acusación sabiendo perfectamente de que la causa puede seguir adelante, pues porque no es una causa que él haya abierto, sino que viene de Izquierda Unida y Los Verdes. Y en ese momento de que la quita es que no presenta el escrito de acusación. Yo se lo comenté, digo yo, esto lleva a pensar que ha habido un pacto, y me lo negó absolutamente y me dijo, es que no tengo dinero para pagar a los abogados y es una cuestión de ¿sabes? O sea, de sus recursos exacto. económicos. O sea, que entendemos que está dentro de su estrategia de defensa y no porque no siga molesto con que el PP le robara o le quitara esos ordenadores que sigue atribuyendo que son suyos, de su propiedad y no del partido, y que además allí tenía pruebas relevantes. Sí, sobre todo porque eso, además, si te pones en el tiempo, nada más arrancar Gürtel cambia absolutamente, porque lo único que se centra es en el juicio. Es que le piden 42 años de cárcel a él y 24 a su mujer, o sea que no es una cosa badalí. Y de hecho, en el escrito último de la Fiscalía mantiene, menos por un delito fiscal que se ha quitado, pues son 39 años y a su mujer 22. O sea, que ese es el motivo real por el que no está en otras causas. Entendemos perfectamente la estrategia de defensa del señor Bárcenas, y aquí no tratamos de juzgar a nadie, ni al señor Bárcenas ni al Partido Popular, pero sí de depurar responsabilidades políticas. Y yo creo que esta acción, el hecho de que el Partido Popular haya insistido en destruir pruebas relevantes, tal y como dicen los jueces, para la instrucción y las diligencias de una causa criminal, pues son reprochables políticamente, y es lo que estamos haciendo en esta comisión. Tres respuestas un poco más genéricas ahora, no ya con la actualidad, sino desde su punto de vista como profesional de la información y con toda la documentación que usted ha ido trabajando a lo largo de este tiempo, con todos los contactos que usted ha mantenido. Se las formulo las tres continuas para una visión general sobre este caso por su parte, y sobre todo más de opinión que de información. ¿Cree que el sistema de financiación ilegal que se está investigando en esta comisión puede darse al margen de los dirigentes del Partido Popular? ¿Y qué grado de responsabilidad política creen que sería exigible, en este caso, a la actual secretaria general, Dolores de Cospedal, o al actual presidente del partido, el señor Rajoy, como personas que no solamente debían de conocer por su responsabilidad orgánica en el partido de esta financiación, sino porque indiciariamente ha quedado acreditado que conocieron de la financiación ilegal, y no solo conocieron, sino que se beneficiaron de la misma, que cobraron estos sobresueldos y que, por tanto, sabían perfectamente de qué se trataban? Y una última pregunta de las genéricas, y es ¿cómo resumiría usted el papel de Bárcenas en este caso? No hablo del caso Bárcenas, sino el papel de Bárcenas en este caso, en el sistema de financiación ilegal del Partido Popular. Bueno, a ver, por una parte, la cuestión de lo que es la financiación ilegal, hasta qué punto pueden conocerlo o no conocer, hay que remarcar muchísimo que no se va a juzgar eso en el auto de los papeles de Bárcenas. O sea, yo creo que debería ser importante para todos que se leyeran ese auto para ver directamente qué se va a enjuiciar. Y ahí es únicamente la reforma. No me refiero solo al juicio de los papeles. Claro, no, pero al final todo es lo que usted ha estudiado de este caso y de toda la información que ha trabajado, la opinión que le merece. Bueno, pues obviamente ahí también te tienes que ir al escrito de defensa del señor Luis Bárcenas, en la que menciona que era una práctica que tenía que tener constancia tanto por jerárquicamente los secretarios generales como los distintos presidentes. Eso es una cosa que remarca Bárcenas en su escrito de defensa para esta pieza de los papeles de Bárcenas. ¿Y el papel del señor Bárcenas? El papel del señor Bárcenas, bueno, yo creo que es fundamental, porque el señor Bárcenas no llega a la tesorería en el 2008. Él es gerente desde 1982. Es una persona del Partido Popular, independientemente de que luego fue senador por Cantabria desde el año 2004 hasta 2010. Es una persona que sí que conoce las finanzas desde el principio. O sea, cuento la anécdota en el libro de Bárcenas la caja fuerte de cómo es la persona que descubre, junto con otra persona, la sede de Génova 13, cuando todavía las oficinas no están todavía ni la reforma hecha y pueden cambiarla. O sea que es alguien que
está desde el principio. Si alguien puede conocer exactamente cómo funciona o deja de funcionar el Partido Popular, bueno, pues yo creo que es una de las personas que ha estado ahí en la sede. Independientemente, el señor Bárcenas obviamente ha tenido una parte muy importante en lo que es el tema de los papeles, pero yo creo que se realza al descubrirse que tenía fortuna oculta. Yo creo que esas dos cosas es las que hace que su papel o su visión sea de una forma u otra, ¿no? Porque, claro, los 48 millones en el año 2007, pues creo que también marca bastante pues para, en un momento dado, evaluar al señor Bárcenas. Sí, se ha comentado también con anterioridad y en ese sentido y en esa relación del señor Bárcenas con su partido, que es lo que condiciona una primera actuación, tal vez al principio de las investigaciones, y un cambio de actuación que puede deberse, como usted señala, a la propia acción de la defensa a la que él tiene derecho, o también podría hablarse de ese pacto de silencio que usted niega, que él le niega a usted, ¿verdad? Pero yo creo, y esto es una opinión que quiero poner sobre la mesa, porque se ha comentado cuál es el Bárcenas, y usted ya ha respondido a ellos, que nos debemos creer más, si al Bárcenas que primero niega las cuentas o al Bárcenas que después, y sobre todo en esos escritos de acusación que coincido con usted, son bastante ilustrativos de realmente lo que ha pasado y cuáles los hechos que él aporta, al que tenemos que creer, la opinión pública y en su caso los tribunales. Y yo creo que el Bárcenas con el que nos tenemos que quedar, y esa es la opinión del Grupo Socialista, no es tanto que queramos creerle o no, sino que finalmente pues sus declaraciones han sido avaladas por otras pruebas indiciarias que ya se han sumado a los autos y a las resoluciones judiciales y que efectivamente nos hablan de una financiación ilegal durante los últimos 20 años en el Partido Popular. Una última cuestión que también, al margen de la final, que también se ha mencionado aquí, pero que me interesa porque el día que él compareció aquí en esta Cámara, el señor Luis Bárcenas, yo le pregunté por ello, le leí incluso algunos extractos de una declaración suya ante el juez Ruz en julio de 2013, en el que él contaba al juez Ruz cómo pagaba esos sobresueldos y cómo daba esos donativos, los devolvía tanto a Mariano Rajoy como a la señora de Cospedal, y cómo liquidaba la caja en aquel momento del Partido Popular. Y después, además de esas declaraciones, usted ha reconocido que efectivamente le ha dicho que esos donativos que le hizo últimos al señor Rajoy, los de 4.900 euros y la copia de la contabilidad B, pues que lo tiene grabado, que tiene una prueba de audio documental. Ha dicho Bárcenas que estas declaraciones las realiza cuando ya es tesorero y cuando quiere tener una prueba documental de lo que estaba haciendo, para que nadie pueda decirle después que se está inventando una historia. Él se estaba protegiendo ya ante futuros ataques. Según le cuenta Luis Bárcenas, Rajoy le dijo: pero tú, Luis, tienes todavía una copia guardada y todo esto, y le dijo que sí, que lo tenía, y por eso lo destruyó. ¿Nos puede contar alguna cosa más sobre esta anécdota, que yo creo que quizás de la menor cuantía económica, 4.900 euros, después de todo el dinero en negro que supuestamente, indiciariamente, se ha llevado en negro y en blanco el señor Rajoy de su partido? Pues 4.900 nos podría parecer una anécdota o un gasto, eso sí, de representación, pero el hecho de que el actual presidente del Gobierno estuviera cobrando esos 4.900 euros, disponiendo de esa contabilidad ilegal en los papeles que Bárcenas tenía transcritos y destruyéndolos en una trituradora debajo de su despacho, pues nos da cuenta de un hecho realmente desagradable para la democracia en nuestro país. No sé si usted puede aportar más luz o más datos a esta anécdota, que quizás sea el símbolo de lo lamentable de toda esta situación que estamos analizando en esta comisión. No sé si sabe, ya sabemos que no la ha podido escuchar, lo ha dicho en esta mañana, no sé si sabe si pueden existir más grabaciones de este tenor, de las de la entrega de los sobres, y si cree que saldrán a la luz estas grabaciones o dependerá de la estrategia de defensa y de los próximos juicios que tiene pendientes el señor Bárcenas. Por una parte, más anécdota no, porque intenté conocer más información justo cuando estaba entrevistándole y se quedó en esa información. Sí que menciono en el libro Bárcenas de la Caja Fuerte otra grabación que supuestamente hace el señor Luis Bárcenas en abril del 2010 en una reunión que tiene en la 7ª planta. Y bueno, pues es básicamente también para lo mismo, para tener información de que él no se está inventando ningún tipo de información.
Que si saldrán, yo lo he intentado y no, de momento no tiene pinta de que quiera utilizar esas grabaciones. En un futuro, yo ya a futuro sí que no puedo aventurar. Esta última a la que se refiere, porque yo no tengo tan buena memoria como usted, es en la que está con Acebes hablando de todo el... No, con el señor Arenas. Termino, presidente, para ajustarme a los tiempos que nos hemos impuesto. Voy a terminar mis preguntas con el comienzo de su libro. Dice usted al comienzo que el día que Luis Bárcenas perdió su libertad aún mantenía una confianza absoluta en Mariano Rajoy. No ha sido solo el tesorero del Partido Popular, sino también el guardián de todos sus secretos. Una confianza relativa, diría yo, que le llevó a grabar las propias conversaciones que mantenía con el señor Rajoy para tener después pruebas. O tal vez la confianza que se puede tener cuando uno sabe que se está trabajando en todo un entramado criminal y que no quiere ser uno el único culpable o el único que pague por ello. Por eso mi última pregunta es si cree que Luis Bárcenas es quien tiene que aguantar esta vela o si realmente la persona que debe aguantar la vela sigue oculta y todavía sin haber asumido ninguna responsabilidad por este caso. Pues mira, le puedo contestar que en el caso Gürtel, por ejemplo, él es una persona que dice que tiene que aguantar su vela, que todo lo que se está juzgando tiene que ver con él y que por eso, bueno, pues él es el que tiene que responder y por eso ese cambio de estrategia. Luego, por otra parte, tiene que abrirse la pieza de los papeles de Bárcenas y ese tendrá otra estrategia porque obviamente no tiene la misma repercusión que Gürtel, pero Gürtel, él dice que eso lo tiene que aguantar él. Entonces, ¿cree que en el caso de los papeles habrá una estrategia de defensa diferente? Porque, evidentemente, si se va usted al escrito de defensa, es que totalmente diferente al señalado en Gürtel. Ya con eso creo que le contesto. Iba a eso. En el escrito de defensa él dice que este tipo de actuaciones no se pueden entender sin la concurrencia, el conocimiento y la estrategia dirigida por los secretarios generales y el presidente del partido, ¿verdad? Sí, por eso yo digo que es muy importante señalar en qué procedimiento estamos. Lo que pasa es que parece que en el juicio del caso Gürtel se estaba también enjuiciando los papeles de Bárcenas cuando no tienen ni fecha de juicio. O sea, que otros aguantarán la vela también. Bueno, veremos. De nada. Muy bien, muchísimas gracias, señora Rodríguez. Tiene ahora en nombre del Partido Popular el uso de la palabra el señor Suárez. Pues muchas gracias, señor presidente. Y, en primer lugar, señora Gallero, bienvenida a esta comisión. Le quiero agradecer su presencia, como lo hemos hecho con todos los comparecientes. Y créame que esta intervención que voy a hacer la hago desde el más total y absoluto respeto personal y profesional. Le confesaré, a diferencia de otros de los que han intervenido o me han precedido, que yo no había leído su libro. Fue cuando el grupo parlamentario al que representa el Partido Popular me comunicó esta circunstancia que me lancé a la calle, se lo digo tal cual. Es un libro que está agotado, se lo digo. Se lo digo. Y sí que, mire, me interesó en cuanto abrí la primera página por una afirmación que, si no me falla la memoria, usted hace de alguien que yo leo mucho, que es Michel Montaigne. Sí. Es una afirmación, es un escritor ya de muchos siglos atrás, ¿no? Pero donde habla de la verdad y la mentira y las mil caras que tiene. Porque de eso va esta comisión y yo creo que de eso va un poco lo que aquí hablamos. Yo le confesaré que no creo en esta comisión de investigación, no he creído nunca en ninguna, tampoco en esta, cada vez menos. No lo digo por los comparecientes, ni mucho menos. Lo digo fundamentalmente porque al final uno, cuando va viendo cómo se seleccionan muy determinada, con mucha precisión las preguntas, no interesa oír determinadas contestaciones, se descalifica a las personas que aquí vienen y cuentan lo que a uno no le gusta, como hemos visto en esta comisión. Al final uno tiene la sensación de que esta comisión intenta correr más que el procedimiento judicial, que es el propio, donde se dirimen las auténticas responsabilidades, tal como lo entiendo yo, para dictar sentencia con carácter previo al margen de lo que suceda después, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues me preocupa muchas de las cosas que aquí oigo. Luego le haré alguna pregunta al respecto. Ha habido una interviniente que, supongo que dando por bueno todo lo que usted relata en su libro,
digo supongo, pues manifiesta cierta alegría. Yo me hago una pregunta. Hay un libro, y me estoy refiriendo a Esquerra Republicana de Cataluña, donde les acusan descaradamente de obtener contratos y haber votaciones. Es un libro, es un libro. Y claro, yo me pregunto por qué la portavoz de Esquerra tampoco hace caso a ese libro. Si al final tenemos que dar por bueno todo lo que se escribe en los libros, no digo que sea su caso, estoy haciendo una reflexión general, intentando justificar el por qué no creo en esta comisión. Yo creo que en este país, y este es el sistema que nos hemos dado, los papeles están muy claros, la responsabilidad política se dirime en las urnas y yo creo que el Partido Popular la ha pagado claramente, esa responsabilidad política de lo que hoy estamos hablando aquí. Hemos perdido votos, a mí no me cabe la menor duda que tiene que ver con esto. Si alguien piensa, sobre todo alguna nueva formación política, que su incremento electoral fue por su cara bonita o su programa electoral, yo creo que tiene un problema serio, con lo cual esa parte está ya dirimida, queda la judicial, que lógicamente se dirimirá en los tribunales, que es lo que estamos viendo en estos días, y luego está el papel importante, como no, es una clave del sistema democrático de la prensa, que tiene que informar, crear opinión, pero en definitiva, y esta es una pregunta que ya le hago directamente, ¿usted cree que la mera declaración, no de usted, de cualquier periodista que pase por esta comisión, puede servir de prueba para determinar responsabilidades políticas a cualquier persona? Le hago esta pregunta. Bueno, yo creo que más que delimitar responsabilidades políticas, lo que yo creo que hace es un relato que, con datos que están contrastados, que se dice exactamente cuál es la fuente, quién lo ha contado, y hay otros que obviamente pues, lo contrastan autos, informes, pero efectivamente es algo que luego tienes que irte a lo que es el juicio en sí. O sea, si yo no hubiera asistido al juicio del caso Gürtel, pues obviamente no tengo la sensación de que no tengo la información, pero ahí es donde yo creo que al final tienes que juzgar a los hechos, ¿no? O sea, los hechos se van al juicio, y yo creo que todo esto, pues tanto independientemente del caso Gürtel, los papeles de Bárcenas, habrá un momento en el que los responsables se tengan que sentar en un juicio. Le voy a hacer unas preguntas porque lo hemos hecho así por educación, sencillamente, pero ya le he dicho, sin creer en esta comisión. Usted escribe el libro, lo que es sin lugar a dudas un auténtico puntazo, como dirían los jóvenes. Ahora Bárcenas era un hombre perseguido en aquellos días y usted al final consigue conectar con él. Y yo un poco de lo que deduzco del propio libro es una relación que se va creando de confianza, no sé si es el término concreto, entre usted y el señor Bárcenas, y eso le permite a él contarle, pues narrarle todos los hechos. Bueno, ¿no? intento que siempre que con las personas con las que intento hablar que haya una relación de confianza, porque no es lo mismo entrevistar tirando piedras a entrevistar escuchando a la otra parte, pero lo hago tanto con el señor Bárcenas como con cualquier persona que se siente conmigo. O sea, es mi línea de actuación. Por lo tanto, usted acepta como bueno todo lo que le cuenta el señor Bárcenas. No es que acepta, lo narra directamente. Lo narra directamente. Exacto. Muchas de las cosas sin pasarlas a lo mejor por el filtro de lo que hubiera sido otro tipo de investigación. Bueno, algunas sí y otras no, obviamente. O sea, hay algunas informaciones que, como pues por ejemplo lo que antes he comentado, yo no escucho la grabación y yo creo que eso es muy importante. Es una conversación que tengo directamente con él y él me lo ha dicho y yo lo recalco. Y lo recalco varias veces porque yo lo intenté y no lo conseguí. Pero hay otras que sí que se me confirman en el tiempo. Hay informaciones que me la cuenta en mayo del 2013. En aquel momento no se están barajando, no se están hablando de ellas. Pues es el caso de los ordenadores. Yo creo que es una de las personas primeras que me cuenta que qué pasa con esos ordenadores que sacaron de la Sala Andalucía, y en el paso del tiempo, eso me lo contó en mayo del 2013 y ahora estamos viendo en
en esta fecha de 2017 lo que ha ocurrido con esos ordenadores. Ha habido informaciones que me ha ido contando que sí que se han cumplido. Obviamente no todas las he investigado, no. Y por eso también lo pongo en su boca. Nunca tomo parte. Es así. No se lo pregunto porque al final ya ha salido aquí la cuestión, ¿no? ¿Cuándo dice la verdad? ¿Cuándo no dice la verdad? Eso también lo digo. O a lo mejor las cuestiones que dice lo que le conviene en función de su defensa, porque al final el libro, y también es otra cuestión que le pregunto, ¿usted tiene la sensación que de alguna forma intenta justificar a lo largo de todo el libro esas famosas cuentas de Suiza, la licitud, dentro de, si se puede llamar licitud, de sus negocios? ¿Usted cree que Bárcenas ha intentado a lo largo de todo lo que le ha contado demostrar que ese dinero procede de sus negocios, de las famosas gafas Warner cuando tenía 25 años y a partir de ahí? Eso vamos, si nos vamos al juicio del caso Gürtel, la Fiscalía Anticorrupción ha dicho que no ha presentado ningún documento, que es su palabra contra hechos, o sea que ese origen lícito que menciona Luis Bárcenas en el juicio no se ha demostrado. Independientemente, eso es lo que ha ocurrido en sede judicial. Ahora tiene que ser el señor juez el que decida si se cree la versión que ha contado el señor Luis Bárcenas en el juicio del caso Gürtel o la afirmación de la Fiscalía Anticorrupción y del abogado del Estado, que pues también hizo un alegato bastante duro durante el final del juicio. Luego, de alguna forma, usted me está diciendo que, que... Yo cuento, hay cosas que yo he visto, yo he visto, pues mira... Pero al final saber cuándo ha dicho la verdad y cuándo no ha dicho la verdad hay cosas que, por ejemplo, es complicado. Sí que las he probado. Hombre, yo he visto los informes de la finca de La Moraleja sobre los limones de exportación. No, lo digo, por ejemplo, ¿no? Y eso, pues nadie se cree lo de los limones. O sea, hay cosas que sí he visto, no todas. Se lo digo, perdone que le interrumpa, por la contundencia luego con que algunos otros portavoces utilizan una determinada frase que luego está cuestionada completamente en los juzgados y la dan como buena. Por eso mismo he hecho hincapié en la declaración de su abogado, en su alegato final, Joaquín Ruiz de Infante, cuando dice: ¿a quién nos creemos? ¿A Luis Bárcenas que escribe esos papeles o a Luis Bárcenas que se supone que miente? Es ese alegato también que utiliza el propio abogado de la defensa para decir, si la Fiscalía está dando por hecho que los papeles son ciertos, entonces ¿cuándo miente? O sea, hay que tomar una línea de saber cuál es la verdad y cuál es la mentira. O todo es cierto, ¿no? O todo salvo alguna cosa. Usted afirmó, y hoy lo he vuelto a oír, creo, que Bárcenas le niega que haya pactado con el Partido Popular. Yo lo vi en algún programa de televisión, incluso usted. No, lo digo porque el día que compareció el señor Bárcenas, aquí alguien, la señora Rodríguez, no voy a esconder a grito pelado, aquí ha habido pacto, lo daba como hecho, lo había visto, por lo visto, firmado, sellado. Se lo digo esto porque esta comisión está yendo de esto, de simulaciones, de figuraciones, pero al final de pruebas pues muy poquitas. Y mire, al final se habla de los papeles de Bárcenas y es verdad que a lo largo de su libro uno cuando lo lee pues puede tener la tentación de decir, bueno, pues si al final presenta un recibí, al final presenta un documento nacional de identidad, al final una serie de documentos, esto es cierto, ¿no? Y me estoy refiriendo a alguien, al caso que ha nombrado también la señora Rodríguez, creo que ha sido, si no que me disculpe, pero creo que ha sido ella, de la presunta financiación irregular de la campaña de Castilla-La Mancha y los 200.000 euros en el Ayuntamiento de Toledo. Pero a mí lo que me sorprende de todo esto, con lo fácil que es que nadie haya dicho que ese tema fue al juzgado y se archivó, sencillamente por falta de pruebas. Porque, claro, a mí es lo que me deja descolocado y lo que me hace afirmar que esta comisión no sirve absolutamente para nada. Si yo he podido... No lo digo por usted. No, porque a mí eso no me lo ha preguntado para poder decir esa misma información que usted acaba de decir, porque yo sí que efectivamente sé que ese... No, usted lo escribe en el libro. Claro, sí, por eso. No, pero lo hago como reflexión para que se vea que cosas que son... se lee selectivamente el libro. Es decir, aquí se imputa algo a alguien, pero acto seguido no se dice, bueno, y esto lo archivó, porque al final la verdadera responsabilidad la van a acabar determinando los jueces, ¿no? Y
Mire, en su libro, no sé si usted lo recuerda, porque algunos intervinientes tienen vocación de alargarse en el tiempo, 20, 25 años. Usted recuerda que en su libro se habla de que el PSOE se financiaba con el 1,5% de comisión de las obras, por decirlo una de las adjudicaciones. Bueno, yo también menciono el caso Flick, efectivamente, porque si me voy a la época de la Alianza Popular y no menciono qué ocurría entonces con el se lo Partido agradezco, Socialista, le agradezco pues su sinceridad, porque hay memoria selectiva, como puede usted estar viendo sí, en esta comisión. De hecho, hay una declaración que hace el señor Jorge Bestringe que le dijo el señor Manuel Fraga: cerremos esta comisión porque, bueno, pues al final no Por cierto, van a ir a ninguna parte. Ahora que lo cita, ya disculpará, ¿el señor Bestringe en estos momentos en qué partido milita? Que milite, bueno, a ver... O está próximo, o participa, o es un hombre feliz. Sabemos en qué partido está próximo, que es Podemos, vamos. Muy bien, se lo agradezco, porque es verdad que parece que constituye no me atrevo a decir un pilar fundamental de su libro, pero es verdad que él corrobora, dice muchas cosas, pero claro, la objetividad del señor Bestringe en estos momentos, pues yo permítame bueno, que la dude. Pero le cuento, yo creo que si yo intento hacer la entrevista a Jorge Bestringe que le hice en aquel momento, en el 2013, no me la da ahora. O sea, esto era cuando no estaba en ningún tipo de partido político. O sea, y de hecho yo creo que ahora intento hacer la mayoría de las entrevistas que hice en ese momento y yo creo que no me las conceden muchas de las personas que han hablado ahí. O sea, incluido el propio señor Luis Bárcenas. O sea, que hay que ponerse en el momento y en el tiempo y en qué ocurre en cada acontecimiento. Mire, usted lo ha empezado a contar, pero me gustaría que lo acabara, porque no le han dejado, porque suele ser una práctica habitual. Cuando se empieza a contar algo y que no interesa, pues cambiamos el tercio. Cuando se habla de la destrucción de los discos duros a martillazos, como algún portavoz aquí hemos oído escenificar, ¿usted sabe realmente cómo se borran los discos duros? Y sobre todo, esto es lo que ha empezado a contar, me interesa. ¿Usted sabe que obedece a un protocolo de seguridad internacional que utiliza cualquier multinacional del mundo? Yo me he leído el protocolo que presentó el 19 de agosto. Se ríe el señor Illanes, pero me da la sensación que desconoce cómo son los protocolos de seguridad de borrar los porque está presentado el 19 de agosto del 2013, tengo los documentos y me los he leído y tampoco lo he visto en ningún otro sitio. Por eso comento de que lo de los 35 veces pasada de rayada está presentado por el propio Partido Popular. Muy bien. Sí que le quiero hacer una precisión. Se lo digo, Carmen Navarro, la actual tesorera del Partido Popular, no es senadora, ni está aforada, y lo digo porque ha hecho usted un comentario que es normal, habitual, aforar, y no todos los tesoreros del Partido Popular. No, eso es una afirmación del señor Bárcenas. Perdón. Pues perdóneme usted. El señor Bárcenas se equivoca en esa afirmación. Y hay varias reflexiones. ¿Por qué no se imputa a los donantes? El señor Cantó, el amanuense, tenía las pruebas de financiación. Yo le pregunto, ¿usted cree que no se imputa a los donantes y que no hay caso, fundamentalmente porque no hay ni delito de cohecho ni prevaricación, que hay dos informes de la UDEF? Es que no hay uno, hay dos, de la UDEF y de la IGAE, en donde se dice, y usted creo que lo ha dicho, pero estas cosas que a lo mejor hay que ir repitiendo. No se puede establecer cohesión ni temporal ni económica entre las adjudicaciones de no sé qué inversiones y la supuesta percepción de donativos por parte del Partido Popular. Yo, efectivamente, he recogido en el libro la Intervención General del Estado, en donde se dice que no hay ninguna correlación. Durante lo que es el juicio del caso Gürtel, sí que estuve en la declaración de Alfonso García Pozuelo y no se le hizo ninguna pregunta sobre esas adjudicaciones, sobre esas obras. Tiene un pacto con la Fiscalía Anticorrupción y a pesar de que Alfonso García Pozuelo creo que entregó 600.000 euros, no me acuerdo exactamente la cifra, no quiero decir cifra para ver si me confundo, pero a pesar de haber hecho unas grandes entregas a la caja B del señor Correa, no se le preguntó por qué adjudicaciones se supone que eran esas prácticas. Y, de hecho, si tú tienes un pacto con la Fiscalía y tienes, de nuevo, una imputación en el caso de los papeles de Bárcenas, yo creo que sí que hubiera sido interesante para saber, oye, pues no, o sí, o qué ocurre, ¿no?, con ese tema. Pero no puedo ir más allá, aparte de lo que he escuchado y he visto en el juicio del caso Gürtel. Ha hablado usted de
se han referido varios de los intervinientes a la relación, al triángulo, ¿no? Lo que en su libro usted denomina triángulo, ¿no? Intentando establecer pues un claro conocimiento del presidente o de la secretaria general. A mí me sorprende, y se lo pregunto, que los que le han preguntado se hayan saltado las 3 líneas en las que se explica que el sistema de elección del tesorero del Partido Popular es directa en el Congreso y que, por lo tanto, no hay relación jerárquica entre la tesorera, el tesorero y el presidente, sino como es un cargo que eligen directamente los afiliados, el funcionamiento es autónomo. A mí me sorprende esta especie de amnesia que veo en esta sala, ¿no? Porque realmente es así. El tesorero se elige directamente en el Congreso y, por lo tanto, funciona de forma autónoma y no hay más que leer los estatutos para alguien que tenga un poquito de curiosidad del Partido Popular. Y mire, voy acabando porque me mira el señor presidente. Solamente 2 preguntas. Una más le voy a hacer. Ha dicho usted, creo, o alguien ha dicho, Bárcenas, no usted, Bárcenas quiere dejar las cosas claras. Y yo le pregunto, ¿cuáles? ¿Las suyas? ¿El origen de su fortuna? Hombre, yo creo que según en qué juicio le vayas a embarcar, si es en el juicio del caso Gürtel, él ha explicado el origen de la fortuna, cuáles son los movimientos que hizo, por qué la gente que está imputada o acusada en ese juicio, por qué hubo ese movimiento de dinero, o sea, según en el punto en el que estemos. Si vamos a lo de los papeles, que como eso hemos remarcado continuamente, que no tienen ni fecha de juicio, pues también querrá remarcar, bueno, pues cuál es la responsabilidad que tenía en la compra-venta de las acciones de Libertad Digital, que está como copeorante, qué ocurrirá con la reforma en negro, que es la que, porque antes lo intenté explicar, o sea, el auto de apertura del juicio oral del 28 de mayo del 2015, que ahora mismo se ha quedado obsoleto porque la causa está abierta, menciona que se va a judicializar esa reforma en negro porque se encuentran facturas en los ordenadores de Gonzalo Urquijo que coinciden con los apuntes de la contabilidad B. Esa responsabilidad que él tendría es la que tiene que remarcar. O sea, que ¿cuál es por dónde tiene que ir? Bueno, pues contando exactamente cuál era su papel en aquel momento, que era, pues creo que ahí era gerente. El tesorero era Álvaro Lapuerta. Muy bien, señora Gallero, pues muchas gracias por sus respuestas. Nada más, señorías. Gracias. Muy bien, gracias, sin muchísimas, pero gracias, señor Suárez. Debo concluir agradeciéndole su presencia a la señora Gallero. Tengo que agradecerle su esfuerzo, creo que claro, por intentar explicarse y, en consecuencia, ayudar al objeto de esta comisión. Y, además, la debo felicitar por su portentosa memoria. Muchas gracias. Se lo digo de verdad, yo no sé qué opinan los demás, pero a mí me ha dejado, yo que tengo dificultades de acordarme de mi cumpleaños en ocasiones, me deja usted impactado. Por lo tanto, tengo más fechas, enhorabuena, sí, es mejor que no sigamos con esto. Bien, muchísimas gracias. Perdón, mesa y portavoces ahora, por favor.